va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Caníbales aquí por la pantalla de C5N. Una noche especial, no solamente porque tengo el gusto nuevamente de compartir con todos ustedes lo que va a ser esta emisión de nuestro programa, cuyo epicentro permanentemente es el análisis político, profundizar en aquellas cuestiones que hacen a la vida de todos los días y también a la promesa de la política, ¿no? De esto hemos hablado muchísimo y lo volveremos a hacer esta noche. Yo quiero compartir con usted dos o tres informaciones que son importantes. La primera de ellas, agradecerle muchísimo al señor Fernando Borroni, a Julia Mengolini, quienes han tenido, creo yo, el honor y al mismo tiempo la responsabilidad, y yo he tenido también el honor de compartir con ellos la conducción de Caníbales en las últimas semanas. Así que este enorme agradecimiento al gran amigo Fernando Borroni, también a Julia Mengolini, amiga y excelente profesional. A partir de allí, por supuesto, hay muchísimas noticias para compartir con ustedes esta noche. Vamos a tener primicias, quédese porque hay información política de último momento, guarda una relación directa, sin ninguna duda, con lo que es el epicentro, la noticia. Esto es la conformación de la mesa política del Frente de Todos. Esta es la gran noticia, ¿no? Esta es, uno quisiera, al menos, la noticia que va a ordenar el frente político de aquí en adelante, y en todo caso vamos a ver cuál es la interacción con la oposición política, porque la oposición también ha tomado nota de lo que ha sucedido la última semana y por supuesto no está tranquila. Por supuesto no está tranquila. Al margen de los debates que se dan en Juntos por el Cambio, al margen de los pases de factura que uno puede ver en forma ordinaria, bueno, también ha generado, ha sido una especie de pequeño terremoto la conformación de la mesa política del Frente de Todos, en un contexto donde se le pide pragmatismo precisamente a quienes forman parte de esa mesa. Un hecho político del día, que es importante, que va a quedar enmarcado en la emisión de este programa, es el cumpleaños de Cristina Fernández de Kirchner, de la vicepresidenta de la Nación, a quien le mandamos un beso muy grande, y vamos a compartir algunas informaciones, algunos datos vinculados justamente con este tema, porque todo el espectro, enorme, amplio espectro político, y sobre todo estamos hablando del oficialismo, de quienes forman parte de la coalición del Frente de Todos, se han manifestado a lo largo de las últimas horas, y les ha respondido Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a dar en primer lugar aquello que es lo último, así enseñan los maestros del periodismo, hay que dar lo último, lo que ha sucedido en las últimas horas. Bueno, esto que ustedes ven en pantalla es el mensaje de Cristina Fernández de Kirchner hace apenas algunas horas nada más. Muchísimas gracias, dice la vicepresidenta, a todos y todas por los saludos de cumpleaños que me enviaron, por los mensajes de amor, por los videos increíbles. Lo siento a todos y todas muy cerca de mi corazón. Un mensaje sumamente cariñoso, como es habitual en ella, así que esta ha sido la gran respuesta. Ha sido tendencia durante todo el día. Cristina cumple ha sido el hashtag que ha estado prácticamente en la red social durante las últimas 24 horas y que ha sido tendencia. Claro, yo le decía, distintos referentes del oficialismo se han manifestado. Tomamos a dos de ellos nada más, pero han sido infinidad. Por ejemplo, del gobernador de la provincia de Buenos Aires, de Axel Kicillof, dice: feliz cumpleaños CFK Argentina, gracias por tu militancia y tu lucha para transformar la vida de nuestro pueblo. Y el hashtag al que yo hacía mención, hay varios, ¿no? Por cierto, pero uno que está allí mencionado es Cristina cumple siempre. Cristina cumple siempre. Vemos, señor director, el otro que habíamos elegido. Hay muchos, la verdad que la producción en un enorme esfuerzo tuvo que hacer síntesis. El flamante jefe de gabinete. Estamos hablando de Agustín Rossi, quien se manifestó de esta manera: feliz cumpleaños CFK Argentina, que pases un hermoso día. Y acá está el otro hashtag del que yo le hacía mención, que es Cristina cumple. Cristina cumple. Bueno, este ha sido también un ordenador del día, no hay duda, porque uno se ponía, en todo caso, a cotejar quién envió saludos, quién todavía no lo ha hecho. Bueno, a lo largo del programa seguramente vamos a dar un marco conceptual un poquito más importante. Ahora, yo les mencionaba como hecho político, un hecho positivo, esto hay que subrayarlo. Un hecho positivo en función de los temas que hemos desarrollado en las últimas semanas, en los últimos meses desde aquí, desde Caníbales, donde lo que se discutía era, bueno, en qué momento se sienta el Frente de Todos y empieza con lo que es una discusión hacia adentro.
Ha trascendido mucho de lo que se ha dicho, uno podría decir que hasta se han gritado algunas cosas, pero lo cierto es que más allá de esto, que tiene que ver con la dinámica de la política y de lo político, lo concreto es que se trata de un hecho positivo para aquellos que buscan en la formulación del Frente de Todos, bueno, lo que podría ser el entusiasmo de una promesa electoral. Entonces, en ese punto hay que reconocer esto, hecho positivo. Segundo, un hecho político ineludible, ¿no? Porque ordena, yo le decía, la oposición empieza a reaccionar. Bueno, el oficialismo también. Y en todo caso veremos en los próximos días, y esto es información, que va a haber numerosas definiciones con respecto a este tema. Es decir, la propuesta, la iniciativa, que por cierto ha recuperado el gobierno, ha recuperado el oficialismo todo en términos de lo que es el Frente de Todos, bueno, también lo ha puesto al presidente de la Nación, Alberto Fernández, en un lugar interesante, un lugar que al resto de la coalición le interesa que él conserve. Esto es, aquel que tuvo la iniciativa de sentarlos en una mesa a todos quienes son, digamos, accionistas del Frente de Todos, podemos decir, todos quienes tienen algún tipo de interés en que esa coalición siga teniendo y constituyendo una oferta electoral en la Argentina. Entonces, me parece que ahí aparece el otro dato fundamental, que es el pragmatismo, algo que uno le pedía al gobierno, pero además le pedía a la coalición toda. Uno podría decirle a Alberto Fernández que tuvo escaso pragmatismo. ¿Para qué? Bueno, no para gobernar, pero sí para ser el referente ineludible de un frente electoral que probablemente tendría que haberse definido antes que ahora, pero que bueno, nunca es tarde, uno podría preguntarse. Nunca es tarde. Es una de las respuestas que buscaremos a lo largo de esta noche. Por supuesto, quienes formaron parte de la mesa del Frente de Todos en la última semana, quienes estuvieron discutiendo allí, han trascendido muchísimas cosas que vamos a ir compartiendo, se manifestaron después, una vez que, que todos salieron de esa reunión, salieron muy tarde, alrededor de las 2 de la mañana, y al otro día, en distintas entrevistas que fueron dando, no todos, por cierto, hay que mencionar también que, por supuesto, Cristina Fernández de Kirchner no estuvo allí, estuvo Máximo Kirchner, el diputado, y también este es un dato bastante fuerte, porque le dio, creo yo, otra estatura a lo que estaba sucediendo allí, pero yo le decía, algunos referentes de ese espacio, bueno, se manifestaron en distintos medios. Vamos a compartir lo que decía el ministro del Interior, Guado de Pedro. De la discusión de la mesa tiene que ser eso, tiene que ser poner las reglas claras de cómo va a ser el funcionamiento en el caso de que haya paso. Ayer quedó claro para un sector que eso tranquilamente se puede dar, y otros pensamos que es muy difícil que haya una paso contra el presidente, pero bueno, será cuestión de consensuar. Bueno, allí estaba el ministro del Interior, Guado de Pedro, a quien todos, por supuesto, siguen, no solamente porque tiene un rol protagónico dentro del gobierno nacional, sino además también porque se entiende que está cercano a las ideas que en este momento tiene Cristina Fernández de Kirchner, o por lo menos que comulga con muchas de ellas. Entonces se lo sigue de cerca, la razón por la cual también lo estamos citando esta noche. Yo le decía que el pragmatismo es importante. Ahora, ¿por qué uno podría pensar que eso es relevante de aquí en adelante? Bueno, porque ese pragmatismo denota que hay una conciencia, y uno se pregunta si esto pasa por primera vez en el Frente de Todos, pero digo, hay una conciencia de que tiene que haber unidad. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿con eso alcanza? ¿Es acaso condición necesaria? Seguramente. ¿Es condición suficiente? Probablemente no. ¿Y por qué? Bueno, porque de lo que estamos hablando no es solamente de una tertulia política que debe pasar desapercibida, o donde lo que está planteado es sentémonos todos a discutir aquellas cuestiones que en la gestión no están resultando, sino porque además aquí lo que hay que resolver es cómo se conforma un programa que constituye una promesa electoral y además algo fundamental, que entusiasme. Es decir, tiene que entusiasmar. La política es justamente, es eso, es entusiasmar con un proyecto de país que por ahí hasta ahora al menos no se dio, probablemente no se dio, aunque esté gobernando el oficialismo, ¿no? Y quizás haya que discutir eso y ver cómo se canaliza en distintas ideas y cómo se hace cuerpo con eso, con candidatos, con candidaturas.
Entonces la pregunta que está allí vigente es ¿qué tan pragmáticos son todos quienes están formando parte de ese frente de todos? Y yo creo que usted y yo podríamos hacer una lista imaginaria de una jerarquía y uno podría decir, bueno, este es más pragmático, este es más terrenal y este quizás no tanto. ¿No se da cuenta que tal cosa o tal otra, ¿no? Que hace falta una definición en el corto plazo? Y uno ahí me parece que podría meter otras preguntas que son importantes. ¿Cuál es el saldo del primer encuentro? Bueno, me parece importantísimo, yo le decía, por esto del pragmatismo, por la conciencia que se toma, pero también por el mensaje que queda en un documento que ha sido consensuado entre todos, por supuesto, y donde quizás el rasgo fundamental, se lo leo, son 2 palabras, es disponer de acciones necesarias para impedir la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner, que era una condición que estaba allí flotando en términos de la discusión que se daba y que me parece que quedó de una forma bastante interesante planteado. Es decir, ese es el punto de partida. ¿Cuáles son las acciones que uno puede hacer para que Cristina no esté proscripta y en todo caso la decisión sea si se va a presentar como candidato o no, pero donde no tenga colgando de su cabeza una persecución que promete una y otra vez ceñirse sobre ella, ¿no? Este me parece que es el gran dato. Hay una mención interesante al liderazgo de Cristina y al mismo tiempo hay otra mención a la potencia electoral y lo que dice el Frente de Todos es no queremos que alguien, en este caso la justicia, en este caso la Corte Suprema, llámelo como quiera, nos saque la posibilidad de utilizar la potencia electoral de Cristina en una fórmula que vaya a saber uno si Cristina va a ser parte o no. Eso se verá más adelante. Pero lo que dice el Frente de Todos es nosotros necesitamos del liderazgo y de la potencia electoral. Esto está dicho en el documento. Ahora, yo le decía, ¿alcanza con la unidad del Frente de Todos? Bueno, claramente no. Y acá entra una pregunta que es fundamental, y vamos a compartir lo que decía el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, porque la pregunta es, ¿puede el gobierno, en pos de generar una promesa electoral, atar esa promesa a lo que es la gestión en este momento? ¿Le conviene? ¿Conviene tener como precandidato, llamémoslo así, aunque él diga que no, a Sergio Massa, cuando realmente ha sido alguien que se ha puesto los pantalones del gobierno y que de alguna forma ha tratado de bajar la enorme presión inflacionaria? Recuerde usted que tuvimos a mediados de julio del año pasado más de 7 puntos de inflación. Entonces, lo que uno ve allí es, bueno, que va a haber que tomar definiciones, pero donde claramente la inflación es algo que podría carcomer un poco las posibilidades de un sector del oficialismo si realmente se quiere pegar permanentemente la gestión a la promesa electoral. Esto decía Capitanich, ahora lo compartimos. Fue una reunión muy extensa, muy productiva, en donde ratificamos primero la unidad del Frente de Todos, segundo, la estrategia para evitar la proscripción de Cristina. Eso significa un plan de acción y obviamente una comisión a los efectos de lograr que ella desista de la voluntad de no participar en las elecciones como candidata. Y en tercer lugar, generar un acuerdo programático con el objetivo de garantizar el triunfo electoral para el año 2023. ¿Van a tratar de que Cristina sea candidata? ¿La van a tratar de convencer? Ahí hay una comisión que va a hablar con ella seguramente y eso se va a designar próximamente para que se plantee esta situación. Bueno, yo le hablaba del ministro de Economía, de Sergio Massa, y también tengo que hablarle apenas, ¿no? Una pequeña acotación vinculada al tema inflacionario, porque el propio Massa se ha puesto como objetivo tratar de bajar la inflación en la Argentina, como si fuese tan fácil, claramente no, y él lo sabe. Estoy seguro que lo sabe. Ahora, ¿cuáles son los factores, los elementos que están haciendo que la inflación sea difícil de domar? Bueno, para ponerlo en claro, los precios más importantes de la economía. ¿Cuáles son? Bueno, el tipo de cambio oficial, probablemente, la tasa de interés, este es otro de los, yo estaba tratando de tomar algún apunte, las tarifas, por ejemplo, ¿no? Las tarifas de los servicios públicos, lo que yo le decía, el tipo de cambio oficial, que es el que controla el gobierno, y también las tasas de interés. Bueno, hay más, hay cuestiones que tienen un carácter estacional,
que forman parte de la canasta básica, y después hay cuestiones que son excepcionales, ¿no? La pandemia, la guerra entre Ucrania y Rusia. Digo, hay cuestiones que también hacen que determinadas variables, como el precio de la energía, por ejemplo, pueda subir. El precio de la energía también otro de los precios más importantes de la economía. Lo que me parece que es fundamental marcar aquí es que 2 o 3 de estos precios que son fundamentales y con los cuales uno tiene que tener cooperación si lo que quiere es bajar la inflación, 2 o 3 de estos precios están atados al acuerdo con el Fondo Monetario. Es decir, que hay una promesa de cumplir un acuerdo con el Fondo Monetario que te obliga, o en todo caso te circunscribe, a que vos tengas, por ejemplo, que evolucionar el tipo de cambio en función de la tasa de inflación que tengas, o a que tengas que subir la tasa de interés para tratar de sacar pesos de la economía, o que tengas que tener tarifas cada vez más elevadas, porque precisamente lo que te pide el Fondo Monetario es que recortes el gasto público y los subsidios son una parte de ese gasto público. Entonces, fíjense cómo en algún punto llegamos al acuerdo con el Fondo cuando hablamos de inflación y cómo uno podría proyectarse del acuerdo con el Fondo Monetario a lo que ha sido el desmanejo financiero en la gestión del expresidente Mauricio Macri, que parece que ahora, porque por supuesto los vemos a todos quienes formaron parte del gobierno de Mauricio Macri, dando clases de economía, advirtiendo que va a explotar no sé qué, cuando en realidad mucho de lo que tiene lugar hoy tiene una correlación directa con esto que yo le estoy contando. No solamente la imposibilidad de financiarse en los mercados, que quedaron totalmente cerrados una vez que uno le golpeó la puerta al Fondo Monetario, sino además también que tenés que cumplir un acuerdo con el fondo que es inflacionario. Que es inflacionario. Como le acabo de mostrar, los precios más importantes de la economía, algunos, casi todos, están atados a un acuerdo. Y ese acuerdo, hasta ahora al menos, se está cumpliendo. Entonces, atención con este dato. Ahora, yo quiero remontarme a las definiciones de Sergio Massa. Yo le decía que hay, creo yo, 2 líneas a seguir a partir de ahora, una vez que se conformó la mesa del Frente de Todos, y es si se va a hablar de la gestión o en todo caso se va a trabajar en la promesa electoral, que tiene que entusiasmar, por supuesto. Del lado de la gestión está Sergio Massa, el ministro de Economía. Él ha dicho, miren, mi función no es compatible con acumular capital político para presentar una candidatura. Pero está claro que él se planteó como objetivo algo que es muy difícil, como es bajar la inflación en Argentina en este momento y con el paraguas de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, me interesa que comparta conmigo la definición que daba Sergio Massa. A ver. Tengo una responsabilidad política como líder del Frente Renovador, como parte integrante de la conducción de la coalición. No me asigno ningún rol más allá del que tengo, pero yo creo que, digamos, la cuestión electoral y ser ministro de Economía es incompatible en la Argentina. Entonces no va a ser. Se puede dejar de ser ministro de Economía, abril, mayo, junio. Me parece que en todo caso lo que hay que hacer es cumplir con los objetivos que la sociedad espera que cumpla, no correr atrás de la búsqueda de nada distinto a lo que tengo que hacer hoy. Hoy tengo que ser ministro de Economía. Bueno, yo le decía 2 caminos, uno que estamos marcando, el otro la posibilidad de una promesa. Y la pregunta no la hago yo, sino que la hace Jorge Alemán, psicoanalista, escritor, usted lo conoce, porque lo que él plantea es, bueno, no solamente un frente electoral hay que armar también, dice él, y a mí me interesa traerlo esta noche, un frente de lucha. Un frente de lucha que no solamente hable de la proscripción de Cristina, sino que también hable del intento de homicidio de Cristina Fernández de Kirchner, a Cristina Fernández de Kirchner, que parece que ha quedado olvidado y que realmente habría que hacer un duelo vinculado con eso. Había que hacer creo yo, un capítulo verdadero de reflexión sobre el tema, y qué mejor que el seno de la mesa del Frente de Todos para realizarlo, y quizás a partir de ahí empezar a construir algo que obviamente tiene que tener como objetivo final algo fundamental, que no está dicho demasiado, que es que hay que ganar la elección, que el Frente de Todos tiene que ganar la elección, y que en todo caso la conformación de una fórmula tiene que tener como objetivo final la probabilidad de ganar esa elección. Entonces, ahí uno podría pensar que una vez que se define ese objetivo, que tiene que estar dicho y para el cual hay que trabajar, bueno, que ahí hay algunos candidatos que funcionan mejor que otros probablemente, y cuya promesa electoral se puede trabajar mejor que la de otros. Y entonces, bueno, discutiremos cuál es
el programa de gobierno que se tiene que ofrecer a la sociedad, de qué manera se puede oponer a todo un sector que tiene que ver con el liberalismo, que tiene que ver con el fascismo, neofascismo. ¿Cuál es la promesa que se puede oponer a eso? Y en todo caso, a partir de allí, ¿cómo se puede elaborar justamente una propuesta que sea competitiva? Lo que pasa es que hasta ahora, al menos, el objetivo de ganar, obviamente, estoy hablando de una obviedad, seguramente, pero probablemente eso sea un ordenador nato de lo que hoy por hoy realmente no está tan claro. La promesa de ganar y además estas menciones que le hacía a algo que es fundamental y que lo considero un punto de partida para trabajar en lo que es la propuesta del Frente de Todos. Señor director, ¿me acompaña? ¿Me voy a la mesa? Ahí estamos. Me encanta esta música que ponen. No sé si va a cambiar ahora con el relanzamiento del programa. ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué ¿Cómo tal? va? ¿Qué dice tanto tiempo? Bueno, no hacía falta. Bueno, agradezco. Ya nos hemos saludado fuera del aire. Fuera. Los extrañé muchísimo. Nosotros también. Los estuve controlando, tengo que decirlo. No, estuve mirando el programa. No es que los estuve controlando. Estuve mirando el programa, nada. Es el nuevo Julián Panóptico. Que teníamos Yo, observándonos. entre mirar y no mirar el programa, yo lo miro. Me gusta, lo disfruto. Y nada, excelente como siempre. Así que nada, un admirador de las y los caníbales. Si les tuviese que dar todos los besos que me manda la gente para ustedes, bueno, no terminamos más el programa, pero bueno, un beso para todos quienes están aquí en el estudio, por supuesto para Úrsulo también, que hoy no ha podido estar entre nosotros, pero que seguramente lo hará la semana próxima, y con creo yo, con una agenda importantísima, así que voy a empezar a presentarlos y vamos viendo a ver por dónde plantar el programa. Yo creo que a todo el mundo le interesa saber si Cristina va a ser candidata, si la mesa del Frente de Todos puede organizarse de forma tal de que arroje la candidatura más competitiva posible de aquí en adelante. ¿Cuál es la propuesta que tienen que hacer? ¿Cuál es la propuesta que hoy podría entusiasmar a alguien que ha sido seguidor del oficialismo, que lo ha votado en numerosas oportunidades, que le negó el voto en las últimas elecciones legislativas, pero que potencialmente podría volver a dárselo, ¿no? Esa sería como la pregunta. Doctora Natalia Salvo, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está Julián? ¿Puedo esbozar una respuesta? Pero todas las que quieras. Me parece que justamente la agenda política propositiva que vuelva a enamorar tiene que ver con Cristina Fernández de Kirchner y que hoy cumple años. Pero vaya ese eslogan de qué cumplió, sí, qué cumple y qué va a cumplir o qué representa Cristina Fernández de Kirchner respecto de los intereses de los argentinos y las argentinas. Y para algunos números representa un índice de desempleo casi cercano al pleno empleo, sí, representa el salario más alto de Latinoamérica, representa infinidad de leyes que tienen que ver con el marco en salud, regulatorio de las prepagas, adicciones, reproducción asistida, es decir, representa el mejoramiento de la vida de todos los argentinos y las argentinas. Entonces, me parece que es por eso, y esto venga a cuento de la reunión que hubo en el PJ el último jueves, de por qué la persigue el poder real, ¿no? Porque hay peronismo que viene más en gracia y otros que vienen menos en gracia. Sí. Desde ya que cierro con esto, que lo que decías vos en función de la inflación, que es central para porque la inflación es un método distributivo también regresivo de distribución. Claro, pues yo lo que decía es... Y el FMI, el acuerdo con el FMI, de lo que te pide, el ajuste fiscal, sí, el ajuste monetario y demás, obviamente sin la posibilidad de tarifas, y bueno, eso... Es que Sergio Massa no lo puede, el ministro no lo puede decir porque es quien claro, después limita está sus frente herramientas al Fondo Monetario, pero nosotros lo podemos decir. Pero esto está bueno para contraponer que del otro lado hay un modelo de país que dejó un 36% de pobreza cuando venía de un 29%, más déficit fiscal, más deuda pública, sí, más desempleo y un salario regresivo. Toma nota el señor Pedro Peretti. Pedro, estás haciendo la tarea. ¿Cómo te va? Buenas noches. Siempre coincidiendo con Natalia, totalmente. El documento es muy bueno que sea... ¿Te parece que sí? Sí, es muy bueno porque plantea cosas que se han dicho muchas veces acá. La unidad para qué, democracia sin proscripciones, y el primer párrafo dice que hay una disputa entre dos modelos de países. Toma mucho del documento de un debate que participó Nahuel, de esos dos documentos de intelectuales, dos documentos que lo estaba releyendo, daba ganas de firmar los dos, que fue en los albores del gobierno el debate sobre la unidad, sobre el posibilismo. Creo que amplía eso y toma una definición clara, unidad para transformar. Y yo lo que veo de afuera, lo que me da la impresión de que ahí en la mesa ese día se discutieron dos cuestiones distintas. Fue un sector con preocupaciones electorales
y otro sector, encabezado por Guado, por Axel y por fundamentalmente el sector gremial, preocupado por los ingresos. No fue fácil la reunión para el presidente, ¿eh? ¿Por no qué fue decís? fácil. ¿Por qué? Porque se le planteó directamente ahí el tema de los ingresos. Furlan fue muy categórico en el torno de ello. Le dijo, mire, mis representados no llegan a fin de mes y no tienen ganas de votarlo. Y a Axel le dijo que las encuestas de la gestión en la provincia de Buenos Aires le daba 5 puntos a Alberto. Eso no es competitivo. Y todos entraron a esa reunión con una encuesta que la ponía Cristina 7-1 con respecto a todos los demás. Entonces, esa reunión fue como ir a pescar sin llevar la caña. ¿Viste? Vos vas a pescar y no llevas la caña y de que ¿cómo no olvidamos la caña? Bueno, ahí no estaba Cristina y terminamos todos hablando de Cristina. Entonces, a mí me parece que en ese sentido hay un sector muy grande del Frente de Todos que está muy preocupado por la cuestión de los ingresos y con los números de la canasta que se dieron estos días. Liliana Gendel, buenas noches. ¿Cómo estás, Muy Lili? buenas noches, ¿cómo estás? Lo primero es desearle feliz cumpleaños, Sí. ¿no? Ya que hablamos de Cristina, le tenemos que decir feliz cumpleaños. Pensaba que a mí me alegró mucho esta reunión, me alegró mucho que vaya Máximo, me encantó ver la entrada a Mayra. Me parece que hubo una reunión ahí donde todo el mundo dijo lo que tenía que decir, que se preveía una reunión cortita donde Sí. vos ponés 2, vos ponés 2, vos ponés 3, y eso no sucedió. O sea que la duración es buena, entonces. Yo Es una creo que sí. buena noticia también. Me parece que esa es una buena noticia. Hay mucho que charlar, hay mucho que decirse. Venían evitando esta reunión y en algún momento se tenía que dar. Quiero retomar a lo que vos decías en tu editorial en relación al tema de hay que ganar esta elección. Creo que estamos insistiendo con razón, sobre todo Pedro y por supuesto también Amado, en la cuestión de la inflación y de los ingresos. A mí me parece que también nos preocupa mucho el tema de la seguridad y que si Patricia Bullrich, Arieto, nuestro amigo que últimamente ha dicho cosas terribles en relación a la ministra, Pichetto, ganan, lo que va a suceder en términos de la seguridad es gravísimo. Entonces, cuando hablamos de la inflación y del dinero y de los ingresos, hablemos también de nuestra libertad y del riesgo enorme que corremos si perdemos esta elección. Señor Nahuel Sosa, ¿cómo le va? Hola, Julián, ¿cómo está? No, bueno, a ver, primera reflexión, me parece que siempre es bueno discutir ideas más que personas y siempre es bueno discutir, sobre todo pensar más que en los hechos, en los procesos que llevan a ese hecho. Entonces esta reunión es la foto de qué película, ¿no? Entonces mi pregunta es si esta reunión es si el epílogo de un proceso, por el contrario es el inicio de un nuevo proceso. Me inclino a pensar más lo segundo, que es el inicio de un nuevo proceso, ¿no? Y creo que en ese sentido, para mí los ejes, la narrativa que tiene que construir el Frente de Todos, tiene que ser democracia, trabajo y producción. Democracia en el sentido más profundo de la palabra, que significa hay que defender y profundizar la democracia. Y me interesó esto que dijiste de Jorge Aleman, que no es solo la proscripción a Cristina, es el intento de magnicidio, que es algo que ha hecho un giro, creo, de la vuelta a la democracia, uno de los giros más importantes en romper el pacto democrático, ¿no? Me parece que también para esto es necesario tener en cuenta que el Frente de Todos, cuando se conforma esta coalición a la criolla, ¿no? Esta suerte de Frente Amplio PT que nunca le podemos encontrar todavía el agujero al mate para hacerlo versión argentina, pero que funcione y que camine y sigue estando, también se conformó como un movimiento cultural. Es decir, no fue solo una plataforma electoral el Frente de Todos. El Frente de Todos del 2015 al 2019 expresa la resistencia de los sectores a las políticas agresivas, expresa la jugada audaz y genial de Cristina de romper con lo que debía hacer y por lo tanto colocar una posibilidad concreta del triunfo electoral, pero también fue un frente que fue un movimiento cultural. No digo esto porque a veces los triunfos pueden ser electorales, pero también los triunfos pueden ser políticos y culturales. Pero, ¿no? ¿Qué te quiero decir con esto? Para que se entienda, ¿no? Macri ganó la elección, pero el 2x1 no pasó. Mi pregunta ahora es: ¿por qué no pasó el 2x1? Porque había un sentido común de la sociedad argentina muy instalado en la idea de la defensa de los derechos humanos. Y yo creo que vamos a ir a una elección muy polarizada. ¿Por qué? Porque esta elección va a ser mucho más agresiva de lo que fuera el 2019, porque después de la pandemia, y no está pasando solo en nuestro país, sino en América Latina y a nivel global, la derecha se volvió más de derecha. Y se permitió situaciones que antes no estaban. Interesante. Amado Vudú, buenas noches. ¿Coincidís con Nahuel? Digamos, lo que viene va a ser una elección, entiendo yo, en términos del debate, va a ser mucho más fuerte, mucho más intensa. Totalmente. Yo creo que este año va a ser un año de polarización y de una discusión potente y lamentablemente espero que sea violenta de parte de
lo que es la oposición, como viene siendo. Estaban hablando de esta reunión tan importante, un punto flojo es que no apareció el tema del magnicidio. Claro. Pero me parece que es una reunión importante, primero porque deja a las claras que la unidad va a continuar. Sí. Yo creo que más allá de cualquier ribete, cualquier costado, creo que lo importante es que se sentaron ahí muchas de las personas que aseguran que la unidad va a continuar. La otra cuestión importante es que esté o no esté, todo gira alrededor de Cristina. Me parece que algo que quedó muy en claro después de esta reunión es que toda la construcción política en Argentina del campo nacional y popular gira en torno a Cristina. Para los que nos gusta más, para los que no les gusta tanto, para los que les gusta poco. Y tomando lo que decía Nahuel de los triunfos o derrotas culturales, me parece que este periodo empezaba con una derrota cultural que es el vamos a volver mejores. Era el vamos a volver mejores, que la propia realidad y la dialéctica de la realidad derrotó esa derrota y quedó como una cáscara vacía, como un eslogan muy vacío que, bueno, solo quería decir que había algún demérito en lo anterior. Y me parece que esta reunión trae arriba de la mesa nuevamente que es un periodo importante, haber derrotado a Macri, pero la potencia del campo nacional y popular está construida sobre los 12 años y medio. Sobre los recuerdos de los 12 años y medio, sobre la potencia transformadora de los 12 años y medio. Amado, vos lo que estás planteando es, para construir una propuesta electoral, hay que ir a buscar ahí. Sin duda, primero hay que ir a buscar en algún lado. Una propuesta que pretenda hablarle a todos termina hablándole a nadie. Entonces ahí hay una cuestión entre representatividad y liderazgo que me parece que quedó muy clara también, ¿no? Que en cualquier lugar del mundo, pero en particular en Argentina, es muy importante que la representatividad y el liderazgo encuentren una intersección. Entonces vos decís, no solamente lo que estás diciendo, sino además quién lo dice. Totalmente. Porque ahí hay una cuestión, ¿no? Porque no se le pueden quitar méritos a estos 3 años y medio. Sería tonto y además sería nocivo. Por ejemplo, la reconstrucción del Estado, un tema que se habla muy poco. Claro. Ustedes tocaban el tema de la inflación y de Massa. Yo creo que primero, Massa sirvió para desbaratar un golpe de Estado. Sí. Había un golpe de mercado en ciernes, Guzmán, la impericia y la triste visión de la economía de Guzmán habían puesto al gobierno en una situación de mucha debilidad. Yo creo que su renuncia fue en el mismo sentido, una irresponsabilidad política muy fuerte. Y bueno, primero Silvina Batakis, ¿no? Que fue una persona que realmente estuvo a la altura de ese momento, pero después, sobre todo, Sergio Massa desbarató ese golpe y hoy tiene muchas dificultades, enfrenta muchas dificultades. Pero una dificultad de la que se habla muy poco, y creo que de la inflación hay que hablar, no es un tema que hay que esconder, es el desguace del Estado que hizo Macri. Algo que Néstor y Cristina prestaron muchísima atención, reconstruir ese Estado que el menemismo y de la Rúa, junto con Patricia Bullrich, habían destruido en la Argentina. Fíjate, por ejemplo, el tema de salud. Bueno, el Estado estuvo a la altura y dio respuestas. Tuvimos el proceso de vacunación más amplio, más rápido y con más urgencia de la historia de la República Argentina. Se hizo bien. El ANSES, ahí Fernanda Raberta, cuando pusieron en marcha el IFE, bueno, se hizo y bien. Primero no se podía dar respuesta, después se trabajó sobre el ANSES y se hizo bien. Los remedios del PAMI, se hizo bien. La cuestión de vivienda, donde estaba Ferraresi, se dio un vuelco de lo que hacía Macri tremendo, se hizo y bien. Ahora, la cuestión de los controles desde la Secretaría de Comercio, todo lo que se había construido, está muy debilitado. Entonces vos tenés, de golpe el gobierno, Sergio Massa empieza con estos acuerdos y falta estructura estatal, que lo podríamos comparar con otra situación que vino a resolver Massa, que es el tema de aduana y AFIP. A ver, Amado, yo obviamente voy tomando nota porque quiero regresar a muchas de las cosas que fuiste diciendo. Lo que quiero es, darles un pantallazo de lo que decían quienes estuvieron como parte de esa reunión y las definiciones y lo que vio cada uno. A ver, señor director, no sé si podemos compartirlo para entrar en el análisis. A ver, lo vemos. Pablo Moyano. Grabame.
esos carteles de Cristina 2023? Había uno de Alberto presidente, de Massa, seguramente Scioli también puede ser. Bueno, hay varios candidatos. Pero ¿De acuerdo? ¿Se van a poner de acuerdo? Somos así. Una vez que encontremos el candidato o la candidata, el peronismo, cuando se empieza a movilizar, sabe que es indestructible. Lautaro. Todo el mundo te pregunta, ¿va a haber interno, no va a haber interno? Bueno, todo eso se está discutiendo. Yo creo que hay otras discusiones también que se dan en base a la gestión, que son en otro lado. Gracias, Mario. Llega Máximo Kirchner y Guado de Pedro. Ahí se están acercando. Guado, expectativa. Arriba, Máximo, expectativa de la reunión. Bueno, vemos el pulgar arriba. Ahí la vemos a Malena Galmarini. ¿Expectativas? No, muy buenas, muy buenas. La verdad que esperamos hablar a la salida, digamos, porque creo que va a ser un muy buen espacio para reflexionar y establecer una estrategia electoral. Ahí lo vemos ingresar a Victoria Tolosa Paz y a Santiago Cafiero junto a Olmos y Vito Velo. Ahí llega el ministro de Economía, Sergio Massa. Ingresa en este momento. Sergio, expectativa, Sergio. Desde un lado empezaron a hablar el renunciamiento de Cristina. Después veo en otros diarios que hablan de la autoexclusión. Miren, el único renunciamiento que tuvo el peronismo fue el de Perón. Y acá tampoco hay autoexclusión. Vamos a hablar clarito. Hay proscripción. Una reunión muy extensa, muy productiva, en donde ratificamos primero la unidad del Frente de Todos. Segundo, la estrategia para evitar la proscripción de Cristina. Eso significa un plan de acción y obviamente una comisión a los efectos de lograr que ella desista de la voluntad de no participar en las elecciones como candidata. ¿Te han dicho usted va a ser candidato? No, nadie discutió de candidatura. ¿Cree que Cristina puede aceptar esa candidatura? No sé, se la va a ir a ver y esa es la voluntad. Y en caso de que Cristina acepte, ¿qué pasaría con el resto de los candidatos, por ejemplo con el presidente? No, acá lo importante es que Cristina revea su decisión, es la candidata que más mide. Y rechazamos esta proscripción que está sufriendo ella. Claramente también tenemos un fuerte compromiso con la recuperación del salario de los argentinos, con la lucha contra la inflación y el compromiso de seguir trabajando, ¿no? Me parece que ha sido una muestra de unidad, que algunos decían se juntan para la foto, la verdad que duró larga la foto, digamos, ¿no? Porque estuvimos debatiendo y analizando entre todos los sectores políticos que estuvieron representados, así que una muy buena reunión. ¿Van a pedir a Cristina que sea candidata, que se revea? Se decidió conformar una comisión para entrevistarse con la compañera Cristina. ¿Quién me explica lo de la comisión para ir a ver a Cristina cuando Cristina ya dijo que no va a ser candidata? Pero aparte me imagino el presidente de la Nación donde todo el mundo dice, bueno, hay que ir a verla a Cristina y el presidente que estaba ahí en esa mesa. Bueno, pero yo creo que hay que analizarla, desde mi punto de vista hay que analizarla. Hay cosas ahí muy importantes. Primero, ¿qué le dijeron al presidente? Si va a la reelección no se van a presentar, va a ir solo. Digo, eso ya es un dato muy importante para tener en cuenta, que hay que meditarlo muy bien, porque imagínate que decidan, no va nadie, ¿y qué pasa? Claro, el presidente tiene la responsabilidad de llevar al Frente de Todos nuevamente a ser competitivo. Bueno, claro, pero a ver, ese tema. Segundo tema, el tema de los ingresos es clave en todo este tema. Y tercero, otra derrota me parece, no quiero decir de esta manera, es otra derrota del presidente que de ahí, en una reunión convocada por él, surja como resolución una comisión para buscar a Cristina, que es la única que mide realmente en la encuesta. Pero a ver, yo lo que quiero decir es, la gestión de Alberto Fernández, con la cual hemos discutido desde este programa muchísimo a lo largo del año pasado, creo que tiene logros enormes. Y que el Frente de Todos tendría que recuperar eso. Sí. Digo, porque lo que planteaba Amado recién es, hay números de empleo, hay números de actividad económica, cómo se administró la pandemia en la Argentina. Yo creo una cosa también, creo que la transformación en la que apela justamente el comunicado y que le da sentido a su unidad, hoy en día tiene que ver no tanto con ese crecimiento económico o esos logros que bien enumeraba Amado, sino en la distribución de la riqueza que nos hizo perder en las intermedias de 2021 4 millones de votos. Entonces, me parece que ahí
ahí sí me permito decir que hay un sesgo distinto entre el modelo de país que consigue el presidente de la Nación y el modelo de país que se llevó a cabo en el gobierno de Cristina Fernández y que justamente tiene que ver con los ingresos. ¿Pero puede ser parte de la promesa eso? Digo, Sí, no, lo que pasa no es que se dio. volvemos a lo mismo, con voluntarismo y militando la armonía no se ganan las discusiones, se ganan afectando intereses concentrados. Yo entiendo que el acuerdo del FMI y la necesidad de acumular divisas y la restricción externa y etcétera, quita soberanía, que es lo que muchas veces menciona Amado, pero y que no hay posibilidad de, o sea, la inflación, hoy leía varias notas de cuáles eran los planes de estabilización que habían fracasado y solamente el 22% habían funcionado. Entonces, o estos guarismos que mantenemos de inflación interanual se replicaron en el 75 o en el 85, pero yo digo, ¿cómo hacemos para que la canasta básica, que aumentó un 110% interanual, que aumentó más que el índice general de precios? Es decir, esto está repercutiendo más en la gente que menos tiene. Claro. Entonces, si realmente queremos cumplir con esa plataforma electoral, mejorarle la vida a la gente, y bueno, me parece que hay dos, digámoslo así, dos sesgos diferentes dentro del mismo modelo de país en la discusión dentro del seno del Frente de Todos. Firmo, doctora. Ahora, pero si uno, me interesa mucho la discusión y además me interesa esto. Yo no veo a la oposición política, como tampoco lo vi a Mauricio Macri en su momento, cuando hacía campaña, reconociendo los errores de su gestión. No. Y sin embargo, acá está pasando, acá el Frente de Todos dice, bueno, la verdad, bueno, no sé si está pasando, pero quizás está pasando acá en este programa. Digo, se están reconociendo que hay cuestiones que no se pudieron solventar en los últimos años y la pregunta es, ¿se puede llevar eso a una promesa, visto que hasta ahora al menos no se ha podido solucionar, por ejemplo, la cuestión de los salarios? Sí, ¿por qué no? No sé, Pedro, si es un fracaso del presidente. A mí me parece que es una consecuencia de una reunión que se venía evitando, de una situación, como decía recién, ¿la foto de qué película? Bueno, no sé, me parece que se produce una situación que era inevitable porque está claro que no se puede jugar sin Cristina y que entonces obviamente de esa reunión iba a surgir la necesidad de que Cristina se siente en una mesa a conversar. Si esto es con el formato de te mando a un representante, si te invito a tomar el té, si vamos a mandar una comisión, la verdad que a mí me importa poco cuál va a ser el procedimiento. Lo que está claro es que el paso 2 de esta reunión 1 necesariamente va a ser poner esto sobre la mesa. Tampoco sé si esto tiene que ver con un reconocimiento de errores. Me parece que hay una reflexión sobre los logros y sobre lo que nunca se pudo lograr todavía. Y la necesidad de revisar por qué no se logró. Porque hay dos modelos, porque, bueno, todo lo que pasó con Guzmán, porque ahora estamos atados al FMI y por este camino, como decía Natalia, hemos leído en la mañana de hoy una serie de artículos, empezando por el de Zayat, en página 12, explicando cómo por este camino, como muy bien dice Amado, vamos a llegar al mismo resultado. Es absurdo hacer el mismo camino si lo que quiero es ir a otro lugar. Nahuel. Sí, yo creo que uno tendría que pensar en la clave de narrativa electoral. A mí me parece que también una propuesta honesta que parte de la base de reconocer los errores puede ser algo incluso novedoso para lo que es nuestro país, ¿no? Porque es verdad lo que vos decías, que con Macri no pasó. Y ahí hay que ser como absolutamente sincero, es decir, si uno tiene que decir los tres, para mí, grandes deudas han sido la inflación, la distribución y, si querés, en el campo político, la no profundización o cierto posibilismo. Y los tres grandes aciertos yo creo que son las políticas del cuidado, es decir, pero no solo la idea sanitaria, la idea del cuidado frente a un momento muy adverso, que creo que el amor vence al odio y el cuidado también vence al odio. Esa idea de hay un otro, ¿no? Creo que lo segundo es la ciencia, lo tercero es la obra pública, es decir, hay récord de obra pública, es decir, hay logros en los cuales uno puede ir a hablar con los vecinos y las vecinas. Me parece también una cuestión interesante que apareció en la mesa, es que estuvo también el movimiento sindical y los movimientos sociales, ¿no? Yo creo que hay algo que también a veces perdemos de vista, que el Frente de Todos no fue solo una unión de personas, o sea, fue una unión de tradiciones políticas, pero también de actores políticos y de sujetos sociales que expresan. Es decir, el Frente de Todos son los colectivos feministas, son los colectivos culturales, son los movimientos sociales. Me parece que ahí hay que recuperar, y toda épica por definición necesita tener un adversario, no se construye la épica implica tragedia, o sea, es Maradona, es el Diego,
diciendo me cortaron las piernas y después resurgiendo. Es decir, la épica para que entusiasme, para que se vuelva a construir la autoestima. La autoestima quedó muy dañada. La otra vez en la nota del cohete, en la entrevista del cohete en la luna que le hacían a Máximo, él decía algo que para mí fue muy interesante, que fue, tenemos la ñata todo el tiempo contra la pantalla, ¿no? La ñata contra el vidrio y la ñata contra la pantalla. Y esto, ciertos impactos que tuvo, fue un proceso de socialización muy fuerte. Se perdió la idea del vínculo, ¿viste? Claro. Está más conectado con el cerebro y te saludás con tu vecino. Entonces, me parece que hay una idea de recuperar, hay un otro, ¿no? Sí. Porque, volviendo a esto que yo también decía, que cuando uno, y no es un eslogan, yo sí creo que vamos a ir a una derecha va a ser mucho más agresiva de lo que fue en el 2015, el 2019, no tengo duda, ¿eh? Entonces, me parece que acá sí se cumplen 40 años de democracia y hay que poner en discusión porque yo no creo que vaya a estar, viste que siempre se habla, hay un tercio que es moderado y a veces puede votar. Yo creo que eso es una verdad media. Mi sensación es que ese tercio moderado, que es verdad que existió en el 2013, que es verdad que existió en el 2015, en el 2017 y hasta en parte del 2019, yo creo que hoy ya no existe como tal. Porque cuando nosotros investigábamos ese voto moderado, lo que hay es un voto en disputa. Y déjame, mira, esto, Julián, es muy interesante. Veníamos con Flaxo haciendo una investigación sobre juventudes y democracia. Gran parte de los pibes que votan a Milei no es un voto convencido ideológico, es un voto de desilusión. Es decir, votan a Milei, pero están de acuerdo con la UBA. Votan a Milei y están de acuerdo con el medio ambiente. Es decir, se puede disputar, pero no ese voto moderado que comúnmente dentro de las consultoras se piensa que es la persona que quiere un candidato moderado. Yo creo que al revés, para ir a disputar ese voto a la derecha o a estas nuevas derechas, o sectores libertarios, la lógica no tiene que ser la moderación. Amado. No, me parece que yo nunca creí en el voto, entre comillas, moderado, porque tampoco se entiende muy bien qué quiere decir. Me parece que en este momento hay un voto que expresa el descontento con los resultados de la democracia, ¿no? O cómo se plantea eso desde algunos medios de comunicación. En algún sentido esto es muy parecido al mundo que se iba reconfigurando a partir de la Primera Guerra Mundial o antes de la Primera Guerra Mundial, por lo menos yo lo veo así. Sí. Hay cuestiones de la organización que están muy en disputa de las sociedades. Si no, el Poder Judicial no sería el sector del Estado con mayor descrédito. Bueno, eso es una muestra de que hay un descontento con los resultados de la democracia. Ahora, retomando lo anterior, me parece que no hay duda que el problema es el problema distributivo. La gran deuda que no se ha podido, no se ha sabido, no se ha querido encarar en estos años es la cuestión distributiva. La cuestión distributiva, como bien decían todas las compañeras y compañeros, pero esto último que decía Nahuel, ¿no? ¿Cómo construís una disputa distributiva si no ves quién es el que se está quedando con esa parte de la distribución que pierden las grandes mayorías? Si vos no haces mucho énfasis, mucha explicación, es muy difícil que puedas modificar la correlación de fuerzas para avanzar en una mejor distribución del ingreso. De hecho, este gobierno, que nadie puede dudar que está a favor de las mayorías, en ese tema no ha podido romper la inercia que dejó Macri. Entonces, no ha logrado recomponer los ingresos. Y yo creo que esto tiene dos problemas. Hay un problema político, conceptual, y hay un problema también económico, que a la vez se abren otros dos. Primero, hay insatisfacción en sectores populares, pero a la vez macroeconómicamente es insustentable. No se puede construir sin un mercado interno potente un proyecto de país, porque, y creo que ahí sí hay que sincerar la discusión, dentro del Frente de Todos hay dos modelos de país. Los dos modelos de la Argentina posible están dentro del Frente de Todos. Lo que hay afuera es un modelo colonial, lo que representa Macri, Patricia Bullrich, Larreta o el nombre que le quieran buscar, es un modelo colonial donde están los principales sectores en ingresos de la sociedad cuyos objetivos están alineados con las necesidades de las grandes potencias. Lo que pasa es que, por ejemplo, las cuestiones de los servicios públicos. Ahora, Amado, yo me imagino esto, me imagino una discusión quizás dentro de la oposición Bullrich-Larreta, pero no me imagino que tengan distintas formas de conceptualmente de pensar. Es que ahí no hay discusión. Claro, por eso es una falsa discusión. No hay discusión ahí. Ahora, sí hay una discusión hacia dentro del frente, de si para nosotros son lo más importante las exportaciones o lo más importante los ingresos. Y acá, pero digamos, ¿cómo salís por arriba? Gente inteligente. Claro. No es que decimos no queremos exportaciones, no. ¿Dónde va a estar el eje
del motor de la economía argentina. Me parece que está. Y ahora esto que decían del fondo, que ese es el verdadero cepo de la Argentina, el cepo que dejó Mauricio Macri. La semana que viene tenemos el encuentro del G20 en la India. Bueno, creo que va a ser muy interesante y muy importante escuchar a nuestro ministro de Economía, a ver qué postura lleva ahí, porque me parece que algunas cosas de ese acuerdo, entre comillas, que no es ningún acuerdo, fue simplemente un contrato de adhesión que firmó la Argentina, además convalidando lo que había hecho Mauricio Macri, lamentablemente, porque hay una denuncia, pero ya nadie le presta atención, ¿no?, del desastre que se hizo. Y haberlo mandado al Congreso fue un problema adicional para la Argentina de cara al futuro. Bueno, hay que olvidarse, Mauricio Macri y todos estos que ahora hablan del plan bomba, en 3 años había que pagar 44.000 millones de dólares. Había que pagar este año 19.000 millones de dólares. El año anterior 19.000 millones de dólares y 5.000 en el 2021. Entonces, me parece que ahí viene la verdadera discusión. Y creo que la Argentina posible está dentro del frente de todos. Amado, yo quiero preguntar algo a Amado, porque la verdad que es muy valioso tenerlo, Amado, en este programa, porque es alguien que ha participado de la discusión política a un primer nivel. Entonces uno a veces se pregunta, bueno, pero ¿cómo será la mesa del frente de todos? ¿Aquel lo mirará de reojo al otro? ¿Aprovechará a levantar la voz? Digo, hay una cuestión de ego. Creo que todos tenemos ego, algunos lo cuidan más que otros, ¿no? Algunos lo riegan más, claro. Pero bueno, los políticos obviamente también, los dirigentes también. Digo, ¿se puede llegar a un nivel donde haya un objetivo y entonces los egos bajen un poquito y se pueda trabajar en esto, en una promesa electoral y en una candidatura que sea competitiva? ¿Vos lo ves posible? Yo no tengo dudas. Lo escuchábamos en palabras de Pablo Moyano. Me parece que dio un cierre muy concreto a esta pregunta tuya. Todos saben que el pueblo argentino tiene mucho para perder si no hay responsabilidad en la conformación del frente. Por eso digo, esta reunión me parece a mí que deja en claro que la unidad está fuera de discusión. También deja en claro algo que no se refleja en los medios. Quien más y mejores candidatas y candidatos tiene es el Frente de Todos. Es el campo nacional y popular. Porque no son inventos mediáticos que duran un rato. Muchas personas de las que vimos pasar pueden ser candidatas y candidatos importantes. ¿Por qué nos estamos autoflagelando con una visión que nos imponen desde los medios concentrados? Las y los mejores candidatos están en el frente de todo, y por trayectoria, por lo que dicen cada vez que hablan, y también por esa reunión, donde, repito, quedó en claro que el centro es Cristina Fernández de Kirchner. Pedro. Bueno, vos fijate, vos decías, Amado participó en las discusiones de alto nivel. Nosotros tenemos la fórmula del que más votos participa, ¿no? También, digo, pero ha estado en la cocina. Bueno, pero yo digo de que la fórmula proscrita, completa, la fórmula del 2011, Cristina y Amado. Y fíjate cómo trabaja. Pedro, pero tenés que trabajar, digo, tiene que haber una promesa, tiene que entusiasmar, tiene que haber un candidato y uno tiene que decir, bueno, lo voy a votar porque... lo dije como cosa de color, digo. Tenemos ¿qué color? Color negro, no hay color. Digo, como un detalle, fíjate cómo trabaja la derecha, ¿no es cierto? Yo creo que el Frente de Todos tiene que discutir lo que falta y que lo que incumplió en su proceso, en su mandato electoral. Eso nos va a potenciar y poner los mejores candidatos que tenemos arriba de la mesa. Y Cristina, si no quiere ser candidata a presidenta de la República, porque probablemente no lo sea, tiene que ser la presidenta del Partido Justicialista. A eso tiene que estar activamente ahí en política. Y eso es un detalle que nosotros tenemos que dar. Y además hay otra cosa muy importante, muy importante. Fíjate vos cómo fue hay que analizar bien el tema de esa reunión, porque yo creo que es muy importante y que la unidad está garantizada, pero de ahí hay que sacar un montón de conclusiones sobre la potencia electoral de cada uno. A ver. Fíjate vos, toda la representación que fue del kirchnerismo fue toda una representación con territorio, como decía Amado, con votos, con representación sociales. Ahora vos te has dado cuenta... Dirigentes sindicales. Dirigentes sindicales. Del otro lado, vos tenés a Alberto. Hace menos de un año hubo elecciones en la provincia de Buenos Aires. 135 distritos, solamente hubo disputa en 11. En uno de ellos fue San Isidro, donde se presentó el ahora canciller. Salió cuarto. Digo, esos datos están arriba de la mesa, hay que leerlos y hay que darse cuenta de que
los dos modelos que están pujando adentro del Frente y Todo, que son claramente, y lo hemos dicho varias veces acá, que son entre un neofrondicismo basado en la exportación y bajos salarios, con política de enclave, y tratando de que el proceso de industrialización de la Argentina sea generando un fideo extraordinario. Pedro, tenés que exportar, digamos, si no podemos demonizar la exportación. No subestimes mi inteligencia. No, sí, pero para por favor, te lo pido. No te estoy subestimando, pero si no queda el mensaje completo. ¿Tenemos que exportar o no? Pero sí. por supuesto. Bueno. A ver, soy un hombre de la producción agropecuaria. No, ya sé, por eso. A ver, ¿alguno escuchó alguna vez que yo diga que no hay que exportar? Yo digo que el proceso de industrialización de este país se hace por sustitución de importaciones y por saturación del mercado interno. Esa es la industrialización que va a quedar. No va a ser por hacer un fideo especial para irle a vender a los italianos, porque no resulta, no se lo vendemos a nadie. Y que el proceso inflacionario en la Argentina está íntimamente vinculado con el arreglo, con el fondo y con el modelo de producción exportador de la República Argentina. Porque cuando vos ves los índices de enero, ves los 3 rubros que pegaron fuerte en la inflación, carne, aceite y verduras y hortalizas, cada vez que la lechuga aumenta es un 0,20 que va al índice de precio del consumidor. Es increíble que nos peguen un 0,20 en la lechuga, que tiene costo cero, que es lo más fácil de hacer y que se podría hacer en cada lugar. Lo que está fallando es el modelo de base. Bueno, Pedro, pero también es la perspectiva, ¿no? Porque si vos perdés la perspectiva de que la demanda interna es el fundamental motor de la economía y que justamente en ese proceso de sustitución de importaciones necesitas importar los elementos propios para que pueda darse ese proceso de industrialización, y esto que me parece que tiene que ver con el antagonismo que marcaba Nahuel. Si vos no individualizás quiénes son los que se van a beneficiar con este tipo de modelo de país, ¿no?, colonial que decía Amado, bueno, entonces no vas a visibilizar que son justamente los empresarios que apoyan o que dicen que hay una afrenta contra la Corte con el pedido de juicio político, justamente los 500 empresarios que son los que apoyan ese modelo colonizador de país. No vas a advertir que en el intento de proscripción también hay disciplinamiento para los políticos que se atrevan a hacer lo que hizo Amado, lo que hizo Cristina. Entonces, me parece que señalar esa línea divisoria tiene que ver con lo que intenté decir de dejemos de imitar la armonía. A mí igual no me queda claro que el empresariado todo esté pegado a... No, yo hablo de ideas, yo hablo del foro empresarial. Si uno habla con empresarios, hay muchos... No, nunca me refiero, Julián, al pequeño que están más ligados empresario. al peronismo que a lo que podría ser un regreso del expresidente Mauricio Macri o sus versiones. Como hablo de los conglomerados económicos y hablo también de cierto empresariado que de repente no ve que sus intereses sectoriales están más ligados a un modelo de desarrollo y de producción que a un modelo especulativo, que creo que eso también es una construcción cultural. A ver, señor director, si podemos compartir lo que decía el jefe de gabinete, Agustín Rossi, vinculado obviamente con el tema de las PASO. PASO sí, PASO no, ¿cuál es el efecto que puede tener? A ver qué decía Rossi. Coincidir todos en algo, digamos, ¿no? Está claro que es raro, ¿no? Que un presidente que tiene la facultad de ser reelecto vaya a la reelección y tenga que traspasar o someterse a unas PASO dentro de su propio espacio político. Ahora, la rareza viene de lo singular. Lo singular ha primado bastante en el funcionamiento de nuestra coalición, digamos, ¿no? O sea que sería en todo caso una singularidad más, una rareza más. El presidente no ha confirmado que quiere ser candidato a la reelección, ha dicho públicamente que él trabaja para generar las condiciones de que el Frente de Todos sea competitivo en las próximas elecciones. Todas las encuestas indican la potencialidad electoral de Cristina, que está por encima del resto de los candidatos, o de los que son medidos en esas encuestas. Esto es claramente así. Bueno, me parece que es Nahuel diría, es muy interesante lo que va sucediendo. Yo estoy un poco ansioso, perdóname, digamos. Yo quiero más definiciones, ¿no? No, definiciones no vamos a tener, Julián.
¿Cómo? No, definiciones a corto plazo no vamos a tener. Me parece que lo que se está generando es un encuentro que va a producir efectos, donde se va a poner sobre la mesa una cantidad de cuestiones, una revisión y una disputa fuerte, porque como muy bien dice Natalia con su sabiduría habitual, basta de abrazarnos y decir el amor vence, porque este es un momento en el que hay que tocar intereses concretos. Hay un grupo que no quiere hacer eso y claramente hay otro grupo que viene planteando hace tiempo que para generar una mayor distribución, una mejor posibilidad, hay que revisar algunas cuestiones, entre las cuales, por supuesto, está cómo respondemos a la cuestión del FMI, porque como muy bien decía Amado, hay una sentencia, hay un juicio en curso en relación a la ilegalidad de esta deuda. Entonces, bueno, me parece que aquí la disputa no va a ser, yo lamento que los ansiosos van a tener que esperar, pero la disputa no va a ser no se va a resolver en lo inmediato. Y por ahí está bien que se tomen un tiempo. Todo el mundo habla de mayo. Pero en 90 días tenemos que tener resuelto algo. ¿Cuándo? Espera, voy a mirar el reloj, aunque no me marca días, sino me marca horas. Pero digo, ¿cuántas vueltas? El concepto porque me interesa y creo que lo conecto con lo de la vuelta. Tal vez no tiene nada que ver. Yo creo que el amor vence al odio. Bueno, eso quería decir, porque el mensaje acá de Nahuel es con el amor. Yo coincido con Nahuel, pero ustedes la verdad que son terribles. ¿Sabés cuál es el tema? Nahuel, la pregunta es el amor a quién. Nos atacan, Nahuel, nos atacan. El tema es que ¿qué consideramos que es el amor? Nos han vendido una versión muy anodina y antibélica del amor. O sea, no hay pelea, no hay conflicto, y esto creo que tiene que ver con los pibes y las pibas también. Hay una insatisfacción, porque esto de pertenecer a un lugar no tiene que ver con la armonía y la paz de los cementerios. Tiene que ver con un concepto, con una agenda positiva, así como en el amor. Vos no querés cualquier cosa. No, bueno, por supuesto. Entonces, ¿amor a qué? Amor a un proyecto con justicia social, amor al reconocimiento del otro, aunque piense distinto, amor a la democracia. Ahora, amor a la especulación y a los cuervos que se llevan la patria o con la patria financiera. No, la verdad, amor a eso no. Amar a los que nos dañaron tampoco. Nahuel, ¿vos querés hacer un acto de defensa del amor? No, yo al contrario. Yo dije, era para San Valentín. Pobre. Era para y que estaba la política del cuidado, ¿no? Como que había aparecido fuerte, ¿no? Frente a la idea del hiperindividualismo de la derecha, bueno, en este lado aparecía el cuidado. Pero si para sumar a Natalia, el gran colega sociólogo Bauman hablaba de que el amor era conflictivo y que el gran problema de nuestra época era que el capitalismo te proponía un amor donde lo confundía con la idea de satisfacer ya el deseo inmediato, ¿no? Entonces el amor era una pulsión donde el tiempo satisface necesidades y perdías la lógica del amor como construcción, que es algo a largo plazo. Mirá. Dicho yendo al plano terrenal, para no que no me traten de volado, la semana que viene, o la otra más tardar, va a haber una nueva reunión con los otros partidos que integran el Frente de Todos. O sea, esto fue volviendo a la idea de la película, esto fue una foto muy importante, los principales, pero más de 18 partidos integran el Frente de Todos. Muchos que vienen de otras tradiciones políticas, y está bien, partidos que vienen de la izquierda, partidos que vienen de otras miradas, porque también el Frente de Todos, si uno se logró ser una pluralidad, un calidoscopio de muchas expresiones políticas y de muchas identidades en este país. Por ejemplo, la izquierda en este país no es solo el FIT, es mentira eso. Totalmente. Gran parte de la izquierda latinoamericana está dentro del Frente de Todos. Sí, señor. Entonces me parece que también otro desafío va a ser cómo el resto de la coalición sigue sintiéndose parte, porque es importante, acá tampoco hay que ponerse porque un partido es minoritario, no tiene tal cosa, porque la militancia va a tener un rol central, y después también qué cosas nuevas se pueden ir a buscar, y ahí sería la gran pregunta, o sea, ¿hay expresiones, hay espacios políticos nuevos que se puedan ir a buscar o no? No necesariamente tienen que ser partidos que estén constituidos. Ahora, yo coincido mucho con esto que dijo él del asunto de la necesidad de ir a buscar a incorporar a los partidos de izquierda, que creo que la izquierda verdadera es la que está dentro del frente. Ahora, hay un tema electoral central que tiene que ver con el amor. Hay un viejo proverbio español que dice que si la plata no entra por la puerta, el amor se va por la ventana. Acá hay que resolver el tema del salario. Es raro. Es un amor mercantilizado. Sí, es rara la frase. Es sabio. Te la damos. Es raro, pero es sabio. O sea, Pedro, vos contigo pan y cebolla no. No, bueno. Está en la ventana, Pedro. Digo, lo que digo como de diría que... Sabina, el amor es el pan de cada día. Bueno. Ahí está. Ahí estamos. Digo de que acá hay que resolver el problema del salario y la distribución del ingreso para ganar las elecciones. No hay mucho más que darle vuelta
Hay que caminar la calle para darse cuenta que hay sectores que están muy deteriorados en sus ingresos y sectores que han ganado fortunas. Bueno, ahí ya hablaron tanto del amor que... No, yo quiero reivindicar. Para mí la canción de amor, porque esto que decían, ¿qué es el amor? ¿Cuál es el amor? Y para un viejito como yo me preguntaría... No, Amado, no, porque se me llenan las redes sociales. Me preguntaría si el amor uno lo encuentra en las canciones de Serrat o las de Julio Iglesias. Y un poco eso me parece que es lo que... No, pero para mí el amor tiene una potencia que no tiene la oscuridad, claramente. Bueno, ¿no? Digo, pero acá la cuestión yo creo que no es tanto... Me parece que si después de esta reunión ponemos el foco solo en la construcción electoral, le vamos a errar mal. Claro. No es incorporar partidos, más dirigentes, es dar respuesta a sectores. Es dar respuesta. Y en esto la distribución del ingreso es la clave. Entonces, me parece que está todo muy bien, la ingeniería electoral, la construcción electoral, la certeza de que hay unidad, está bárbaro. Pero lo que es más importante, sin ningún lugar a duda, son dos cosas. En la respuesta a ciertos sectores, la Argentina está creciendo, bajó el desempleo. Bueno, ahora viene el tema de la distribución del ingreso. Es central. Y lo segundo dentro de esto segundo, me parece que es que esas mesas sean capaces de explicitar un programa. A este frente, que me parece fue una gran construcción, una gran idea, permitió que el primer presidente que no reelija fue Mauricio Macri en la historia argentina, que hubiera sido una catástrofe para la Argentina. Me parece que le falta explicitar un programa. Y sería muy bueno que en este año, que es electoral, se pueda explicitar un programa juntamente con las personas que lo van a representar. Bueno, eso que vos estás diciendo para mí es importante. ¿Cuáles son los cuadros técnicos? ¿Por qué no escuchamos a un referente del Frente de Todos que no sea parte del gobierno, pero tratando de establecer cuáles son las ideas para poner en marcha hacia adelante? Digo, la verdad es que eso podría pasar. Ahora, yo tengo una pregunta anterior a esto que está diciendo Amado. A ver quién me la puede responder. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, parte del Frente de Todos, ¿está dispuesto? Porque, digamos, una cosa es hacer campaña y que vos no estés en la gestión, y otra cosa es hacer campaña estando vos en la gestión. Digo, la verdad que tenés una herramienta muy, muy potente para tratar de llegar con un mensaje. El aparato, bueno, se llama. Claro, el aparato, caja. La fuerza de los hechos. Sí. Bueno, me gusta la Amado. El amor en el concepto de Pedro. Bueno, o presupuesto, digamos, llamémoslo como sea. Presupuesto. Sí, mucho eufemismo, la verdad, que o metafórico, qué sé yo. Digo, ¿el presidente está dispuesto a hacer esa jugada? Es decir, ¿está dispuesto el presidente a, llamémosle, a ponerle mayor intensidad presupuestaria y pavimentar un poco lo que podría ser una campaña que llegue a la gente? Mira, primero habría que preguntárselo al presidente. Claro. Bueno, pero yo lo que digo es esto. No da pistas. Y no da pista. El Chivo dijo una expresión que me parece, él siempre dice cosas interesantes e inteligentes. Habló de la circularidad y de lo raro de este frente. Es raro que un frente, un gobierno que le exige a ministros que dejen de ser ministros para ser candidatos, esté jugando con la idea de un presidente en funciones para ser candidato. Es al menos raro desde el punto de vista conceptual. Yo creo que tienen todos derecho y posibilidad de ser candidatos. Por eso me parecía raro cuando dicen, no, fulano no puede porque es ministro, o fulana no puede porque es ministra. Entonces, yo creo que una forma de mostrarse para la población, que para la población es muy fácil de apropiarse, para bien o para mal, es la gestión. De hecho, los 12 años y medio de Néstor y Cristina, la gestión fue determinante a los momentos de que el pueblo tomara decisiones. Entonces, me parece que esto, después la pavada del plan Platita, porque si alguien hizo un plan Platita, fue el macrismo de la elección de medio término, ¿no? Y después se cayó como un piano porque era todo falaz. Pero me parece que es importante que quienes están en funciones puedan desplegar ya dejen de ser ideas dejen de ser potencia para hacer acción, y eso el pueblo lo pueda percibir para acompañar o para no acompañar. Y volvemos a un tema, perdón, Pedro, y volvemos a un tema de la comunicación, ¿no? Porque yo te escuchaba y escuchaba a Julián en relación a cómo volvemos a enamorar, cómo entusiasmamos, qué proponemos, y por supuesto tenemos que tener con qué, porque si no se nos cae como un piano, y eso no somos nosotros, son ellos. Me parece que también es importante decirlo. Y lo que sí tiene esta gestión de bueno
y vos lo decías al principio, y hoy yo estaba viendo otras cosas que me gustaría mencionar, nadie las conoce. Porque en los diarios en los que se leen chiquititas así, los rescatistas en Turquía, un grupo de argentinos de rescatistas en Turquía que lograron encontrar sobrevivientes, gente que se fue desde acá y que está haciendo cosas allá. Hubo una delegación de la OPS acá porque se van a hacer vacunas acá. Hay una enorme cantidad de cosas que se hacen en la Argentina y que tienen que ver con revitalizar la ciencia, con la obra pública, con revisar, lo leíamos a Sileoni, qué vamos a hacer con la educación, pero en serio, no con el verso horripilante con que nos toma el pelo Larreta y Acuña, por ejemplo. ¿Dónde lo vemos? ¿Quién nos lo cuenta? Además de C5N, Caníbales y otros colegas. Tenemos un problema. Hay más trenes, hay pueblos que están de nuevo vivos gracias a que tenemos más ramales de trenes. ¿Quién lo sabe? Alguien me dijo el otro día, quienes los usan. No alcanza. Está claro que quienes los usan lo saben, pero no alcanza para enamorar y para sentir que podemos hacer más y que vamos a hacer más si lo hacemos colectivamente. No hay quien diga eso. Entonces me parece que de estas mesas tienen que aparecer los referentes, que se pongan al frente de esta gesta épica que es evitar que de nuevo tengamos a un Macri. No importa quién sea, para mí son todos iguales. Y solo esto. Si no miramos el continente, perdemos de vista que el riesgo es altísimo. Miremos Perú, miremos lo que pasó en Brasil, observemos lo que pasa en Uruguay con la calle. Entonces me parece que si no tomamos distancia y miramos lo que sucede con el avance de las derechas, el riesgo enorme, y Estados Unidos tomando de nuevo la batuta que nunca la dejó en realidad, bueno, por algo tenemos la oficina del FMI aquí, estamos en un riesgo muy grave. Yo tengo algo para compartir con ustedes, muy breve, y ya vamos con Pedro, que se titula Luis Juez y el amor por la Argentina y los argentinos. ¿Quieren escuchar? Es para darnos un poquito de aliento. A ver si otro concepto del amor muy porque también la hipocresía de esta sociedad permite que esto suceda. Porque la verdad, si no fuéramos, y yo me voy a meter en otro quilombo y mañana voy a también, digo, pero si no fuéramos una sociedad tan cínica, tan hipócrita, nos pararíamos de otra manera. Como decía Jorge, nadie está planteando que salgamos a armar quilombo, pero nos pararíamos de otra manera. ¿Usted le cree a Cristina que no va a ser candidata? No hay que creerle absolutamente nada. Y así todo, condenada y todo, en este país berreta que tenemos, A la gente hay que decirle siempre la verdad. Y la verdad dice que este país es absolutamente inviable. Un rato decía, bueno, pero si ayer no ganamos, ya había comentarios que podía llegar a haber disturbio. Esa es la sociedad nuestra. Una sociedad capaz de exigirle a los jugadores de fútbol lo que no le exige su dirigencia política. Qué bueno. Sí. Estamos predispuestos a hacer quilombo si nos quedamos afuera del Mundial. Ahora te roban un país, te saquean la educación, te roban el futuro de tus hijos y no nos movemos de casa. Así somos los argentinos. Somos jodidos los argentinos, qué pueblo de mierda. Qué pueblo de mierda. Cuando le exigimos mucho más a un jugador de fútbol que a nuestro propio dirigente. Y yo sé que se van a enojar con esta frase, pero es la verdad, lo siento en el alma. Qué pueblo de mierda, lo siento en el alma. Tiene todo para crecer y somos un país bananero del África meridional. Somos unos soberbios de mierda, pues somos agrandados, porque creemos que somos un país rico y no somos un país rico. Podemos tener cuestiones naturales de riqueza, pero somos un país de mierda. Si no fuéramos una sociedad tan cínica, tan hipócrita. ¿Quién me lo explica? Yo no puedo. Dale, Pedro, tenía esperanza de que me lo explique. Esto es la lógica del país de mierda, ¿no? Son los mitos, ¿no? Que se fueron instalando en nuestra cultura, la tercera, y que fueron instalando y que impregnan la idea del país de mierda, del autoflagelarse, de la autoestima. Hay una idea incluso muy perversa que apareció en los últimos tiempos, que es la idea de, bueno, para que el país no sea un país de mierda, entonces hay que eliminar un sector de la población. Claro. Ese sector pueden ser los negros, los cucas, los peronchos, no importa, ¿no? Pero aparece la idea del excedente. Y acá capaz yo voy a tener un contrapunto con Pedro, que
Partiendo de la yo base me de que corro por la duda yo estoy absolutamente de algo. acuerdo con la distribución, con que la economía es algo central, pero para problematizar, también creo que la gente no vota solo por el bolsillo. Eso también es parte de algo que no es cierto, porque si no, no explicás un montón de derrotas que tuvieron oficialismos que fueron exitosos económicamente en el mundo y que fueron recontra exitosos y perdieron elecciones, y no explicás al revés. Oficialismos que fueron desastrosos y que sin embargo ganaron por la idea de expectativa. ¿Por qué? Porque creo que las subjetividades en nuestro tiempo, sociedades muy fragmentadas, con los avances de las tecnologías, con nuevas formas que aparecieron, también se vota por valores, también se vota por costumbres, también se vota por sentido de pertenencia, también se vota por emocional, se vota, o sea, ya lo decía Weber, o sea, porque el mismo error que se tuvo, te cierro con esto para que se entienda la idea, es el mismo error que se tuvo en la pandemia, que se pensaba que la gente no obedecía solo por una cuestión racional. Bueno, no hace las cosas solo por una cuestión racional. Existen otros elementos. Digo, el comportamiento social es más complejo para pensar mecánicamente que se resuelve con una parte. Eso, porque antes de que me ataquen, eso quiere decir que uno no tenga que ir lo central. Sí, es obvio que lo central. Está claro que si económicamente no resuelve la situación, por más que resuelva los valores, pues, digo, si no, capaz que vemos una falsa dicotomía que es la economía versus algo idílico. No. Lo que yo digo que en la sociedad, de los comportamientos sociales, también el sentido que le dan los sujetos a la acción social, están influido por otras cosas que no es solamente eso. No, lo que yo digo, yo no estoy haciendo incluso puede ser por la expectativa. ¿Te acordás que Macri en el 2017 estaba para atrás, pero la expectativa era estamos mal pero vamos a estar mejor? Claro, pero yo sin ánimo de hacer un reduccionismo simplista con esto de la economía, solo la economía y nada más. Digo, esos oficialismos que perdieron aun cuando la economía estaban bien, ¿eran de derecha? O porque regularmente me parece que los gobiernos de corte nacional y popular, ya sea el partidismo que inscriban en Europa, acá o en Latinoamérica, suele pasar eso porque el sentido común es de la derecha también. Y porque la derecha tiene la gran capacidad, cultura, que cuando al gobierno de izquierda, populares, le va bien, hacerte creer que te está yendo mal. Entonces hay una lógica que es, por ejemplo, vos te autopercibís de una condición, y ahí es donde entra en crisis la de la economía. Hace poco la Universidad de San Martín saca una encuesta, el 80% se autopercibe de clase media en el país. Está claro que no hay un 80% de autopercibe, pero no importa, y la gente económicamente podía estar en una situación, pero autopercibe por su tradición, porque sus viejos fueron tal cosa. Entonces vos también tenés que dialogar con la sociedad en los términos que la sociedad se autopercibe, porque si no también vos muchas veces podés quedar descompaginado con lo que se está dando, y me parece que hubo fenómenos, y con la pandemia tenemos que entender que cambiaron radicalmente nuestras sociedades. De acá a los próximos, hay fenómenos que todavía no los estamos terminando de captar. Sí, yo acá ya que no saltó, ya que no saltó, pero digo, la economía, Peretti, iba a saltar yo. No, iba a saltar. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Digo, es necesaria. No estoy de acuerdo. Eso. No estoy de acuerdo. Algunos creemos que lo material determina lo social también. Sí. Algunos creemos que las cuestiones de clase, las cuestiones de autopercepción también están determinadas por lo material. Y algunos creemos que la reproducción del sistema político, no solo del sistema de producción de bienes y servicios, está determinada dentro del sistema de organización material de la sociedad. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con ese tipo de análisis. Por supuesto que nadie es tonto y sabemos que también es importante la cuestión de autopercepción, la cuestión de la comunicacional, pero creo que todo está determinado de lo material al resto de las cuestiones sociales, sociológicas, psicológicas. Bueno, desempata Pedro, me dijeron. Porque no encuentro mucho. No, pero para una cosa, no encuentro muchos de esos casos de los gobiernos que le fue bien y perdieron las generales, o gobiernos que le fue mal y ganaron las generales. Debe haber alguno, sin duda, pero no veo que sea una condición que se repita sistemáticamente. Le cedo la palabra a Nahuel. No, muy breve, y ya lo que yo planteo, Amado, es en términos gramscianos. O sea, sí, está claro que la superestructura lo determina la estructura. Cuando Marx dice el modo de acumulación y el modo de producción va a determinar la conciencia social, es cierto. Pero también Gramsci hace uno de los aportes más lúcidos en el siglo XX, cuando aparece Hollywood, cuando aparece la Escuela de Frankfurt, cuando aparece la prensa, que es decir, las formas de dominación también penetran por otros lados y por lo tanto dar esas disputas hegemónicas hacen a que eso no quiere decir que entonces uno diga la base material. No, yo comparto con vos que la base material va a determinar la conciencia. Lo que también estoy diciendo es que no solamente vos podés disputar, cuando vos tenés que disputar hegemonía, desde la base material, porque tu adversario, en este caso, que es más poderoso que vos, no te disputa la cuestión solo en términos materiales, sino también te las disputa en otros materialidad ámbitos. en términos amplios. Lo dejo a Pedro que
Materialidad en términos amplios, no solamente en términos estrictamente económicos, sino Está claro materialidad que del penetra lenguaje. por todos los aparatos del Estado. Yo creo de que Cristina lo dice muy bien eso, cuando dice, acuérdense cómo vivían conmigo y cómo viven ahora. Yo creo que para mí la economía no es lo determinante, pero es la base central, con una cuestión: el país no es capital federal. Acá hay una sociedad mucho más amplia que generalmente nuestros intelectuales no ven, que generalmente nuestros medios de comunicación no reflejan, generalmente que nuestros políticos no toman en cuenta, y acá el país es muy ancho, es muy diverso, y las cuestiones de la hegemonía se dan cuando la hegemonía la podemos discutir seriamente cuando la gente tiene condiciones materiales satisfechas, cuando alguien va a la cola de la verdulería y alguien está sacándole mano al kirchnerismo y de este lado dice, no, momentito, nosotros vivimos mejor. Esa es la disputa real de la hegemonía que hay que darla, porque eso se da sobre la base cuando la gente vive bien y está dispuesta a poner la cara por un gobierno que la hace vivir mejor, no cuando vive peor. No conozco caso que se haya ganado una elección con condiciones materiales. Por eso es tan importante, reforzando esto, cuando Cristina habló del tema de los planes sociales. Y cómo son una cuestión que es muy necesaria en ciertos momentos, pero el objetivo de un gobierno nacional y popular es que tiendan a cero. Y de hecho, cuando terminó Cristina su segundo mandato, había menos de un tercio de los planes que había cuando asumió Néstor Kirchner. Y esa situación se revirtió en tiempo de Macri. ¿Por qué? Porque al sistema, a quienes dominan el sistema desde lo material, les sirve por la cuestión que señalaba Nahuel, por la cuestión de penetración a través de otras cuestiones en la vida de las y los argentinos, en este caso, de cualquier sociedad. Vamos a suponer, digamos, hay como una especie de ejercicio lúdico donde uno lo que podría plantear es, hay como cierta cuestión de inercia trazada para los próximos meses, ojalá que no suceda, pero hay presión inflacionaria, digo, la verdad que por más que esté la discusión paritaria en el medio, y en ese sentido me parece que es muy loable permanentemente que eso existe, que funcione muy bien, porque en otros países con inflación más o menos reciente estamos viendo que está costando mucho, ¿no? Sentar en una mesa, discutir salarios, que las patronales y los sindicatos relativamente le den un marco a toda esa discusión. La verdad que en la Argentina lo tenemos y funciona, y el país funciona con 100% de inflación o con 90 y pico % de inflación, digamos, ya me parece que es loable. Ahora, en ese marco, y visto que en algún punto, digamos, lo que es la gestión de gobierno no ha logrado encontrarle una salida, por lo menos de corto plazo, a la cuestión inflacionaria. Lo que dice Nahuel no entra a tener un rol un poquito más importante, es decir, hay un frente de todos, hay una mesa, está el presidente de la Nación, el presidente está en gestión, pero lo que vemos con los números de la inflación es que tampoco es que baja demasiado. Digo, no se puede construir una propuesta electoral que de alguna manera sea superadora de esto que hay hoy, digamos, ¿eso no se puede dar o sí se puede dar? ¿Cómo no se va a poder dar? Claro. Bueno, nosotros tenemos un problema de concentración económica que es la tendencia del capitalismo a nivel global. No es que, los argentinos tenemos un problema de concentración económica. Es el problema de la humanidad hoy y viene siendo de hace rato. Ahora, ese problema requiere enfrentar con distintas herramientas la cuestión de la concentración. Por ejemplo, hoy yo no entiendo cómo no se ha vuelto a hablar de la suma fija. Nosotros tenemos el tema de las paritarias, son indispensables, las vamos a defender a ultranza, pero hay momentos que hay que acompañar con una suma fija, porque la distribución se fue al diablo. Entonces vos tenés ahí una cuestión, tenés la cuestión de la cantidad de fondos que quedaron atrapados en las LELIC, que son 2 bases monetarias prácticamente, un problema que empezó Macri también, digámoslo, porque si no parece que es todo a lo que sucede hoy. Esto es una película, no es una foto. Bueno, ahora esos fondos hay que reasignarlos a la actividad productiva. Si vos tenés esos fondos ociosos que le están dando solamente ganancia a los bancos, lo que tenemos que encontrar es un mecanismo inteligente donde el Estado participe de la reasignación de esos fondos para la producción, lo que Cristina llamaba la industrialización de la ruralidad, o el programa Arraigo de Paco Durañona. Tenemos que asignar esos fondos en todos los lugares del país, no solo en Capital y GBA, para que haya producción de alimentos que a la vez que asigna mejor los fondos estés compitiendo contra el tema de la concentración. Vas a ver cómo ahí la inflación tiene otro funcionamiento. No puede ser que un litro de leche
viaje 1000 kilómetros promedio en la Argentina. Eso lo escuché en algún lado. Bueno, entonces, nosotros, ¿cómo no va a haber herramientas? Claro que, y no son todas monetarias y fiscales. No son, muchas tienen que ver con la economía real. El famoso gasoducto. Bueno, eso es necesario porque necesitamos más fábrica de dólares. No le alcanza a la Argentina del siglo XXI, porque además le genera un problema político de discusión con un solo sector. Claro. Vos tenés que abrir la discusión con otro sector. El sector productor de hidrocarburos es un sector que hay que sentar a esta mesa de discusión. Ahora, tiene que estar la infraestructura para que eso pueda generar mayor cantidad de dólares. La Argentina de ninguna manera es inviable, como decía este señor recién, en ese ejercicio de autoflagelación, donde además racismo, porque cuando no era bananero era africano, ¿no? O sea que se la agarra con los africanos, con los centroamericanos, con todo. No hace falta un ejercicio de autoflagelación, sino ponernos a discutir todas estas cuestiones de la Argentina posible. ¿Y qué rol ocupa la justicia en todo esto? Porque yo no sé si decía Natalia o decía Pedro, Natalia creo, en esa especie de pelea por la supervivencia, para tratar de recrear las condiciones materiales de la vida, uno la verdad que a veces, yo me pongo en el lugar de otras personas, tenés poco tiempo para pensar, bueno, a ver la justicia, cómo está trabajando, digamos, no haces un link directo a lo que puede ser tu agenda de temas, un poco tu propia pelea, digo, no forma parte de tu agenda, o sí, o tiene que ver. No, de hecho tiene muchísimo que ver. Hoy en día, dentro de lo que es esta famosa insatisfacción democrática, el Poder Judicial cumple un rol central en esa insatisfacción, porque lo hemos reiterado 1000 veces. Es el poder que justamente no pasa por el escrutinio popular, es un poder absolutamente hermético, sustraído de la legalidad, no solamente no pagan impuestos como todos los demás, sino que son los que dicen qué dice la ley. Esto que parece una pavada es lo que suplantó, sustituyó el lugar de Dios. Hoy en día lo tiene el juez o la jueza. De hecho, se está debatiendo por qué tienen que ser abogados o abogadas. Si en los otros poderes del Estado vos tenés asistencia de los técnicos que precises para resolver cuestiones específicas. No estamos chipeados para concebir que el poder divino, inescrutable, incuestionable del Poder Judicial puede estar conformado por otra especialidad, o sea, interdisciplinario. Y esto me parece central porque hoy en día lo que discutimos acá, la sobrejudicialización de la política, además se discute en otras partes del mundo. Hay bibliografía incluso donde se habla de la sobreconstitucionalización, los jueces o sea, haciendo una gran constitución, una interpretación de los derechos constitucionales a gusto y piacere, e interpretando lo que se dijo en constituciones de hace mucho tiempo atrás. Hoy en día las constituciones del siglo XIX o del siglo XX no están acompasadas a lo que son las sociedades actuales. Claro. Entonces, me parece que rediscutir el rol del derecho, que no es ni la forma de sedimentar los intereses concentrados, sino un instrumento de emancipación, y del rol del Poder Judicial es central, porque hoy en día es el reaseguro de los intereses concentrados, es el Poder Judicial, y lo vimos con juez. Juez presentó su amparo para que no jure el senador Doñate por la segunda minoría, y ¿qué hizo la Corte? Cuestionó un acto absolutamente parlamentario del Senado. Dijo que era inoponible la decisión del Senado, y en realidad está cuestionando la política, actos que no tienen que pasar por el escrutinio popular. Esto la gente lo tiene que saber. Te hablan de república, bueno, la república básicamente es separación de poderes. Acá la Corte está haciendo lo que se le antoja. Y por supuesto te lo viene en gracia un sector político que no puede construir consensos y que tiene el brazo o la terminal judicial para que gobierne para ellos. Ahora, yo agregaría, Natalia, que vos decís ahora, y yo creo que esto es histórico, que esto es, bueno, la convalidación de los golpes, por ejemplo, del sistema judicial en la Argentina y en otros lugares. Tuvimos la oportunidad esta semana de ir algunas referentes de los feminismos a hablar con Carolina Gallard, estaba también Mara Braver, para preguntarle, porque nos interesaba muchísimo, desde los diferentes grupos feministas, entender cómo funciona y qué es lo que está pasando con este tema del juicio a la Corte. ¿Y por qué? Porque desde lo que implican los derechos humanos y de la diversidad, está clarísimo que el sistema judicial se mete en tu vida, en tu cocina, en tu cama, en todo aquello, en tu maternidad, interfiere e interviene con ese pensamiento que no es de derecho, que no tiene que ver con el cuidado del que hablaba Nahuel, tiene que ver con una posición absolutamente conservadora, reaccionaria, machirula, aristocrática y, lo más grave de todo, indiscutible.
Vamos a ver qué pasa con el caso de los embriones, para abonar que no todo es economía. Eso es terrible, que está llegando a la Corte. Pero que reabran una discusión referida a embriones, cuando nosotras tenemos en este país la ley de aborto, y además es 19... Por eso digo, vamos a ver qué sucede con la Corte y el tema de los embriones. Bueno, a ver, nos metemos, porque Lili mencionaba, bueno, por supuesto, el trabajo que se está haciendo en el Congreso vinculado al juicio político a la Corte Suprema. Vamos a meternos de lleno en una de las reuniones que hubo en la última semana y donde se discute, bueno, cuáles son los testigos que se van a llevar, ¿no? Que esto es lo que viene ahora. Preste mucha atención a esto que pasó. De ya planteo que los señores Robles y D'Alessandro no pueden ser citados a declarar como testigos. Porque además si los citamos, lo único que van a hacer va a ser sentarse acá y decir me niego a declarar porque esto me puede afectar, puede constituir una declaración contra mí mismo, de acuerdo con el artículo 18 de la Constitución Nacional. De modo que, reitero, nos oponemos a esa prueba. Esas dos personas no pueden ser citados como testigos. Hablando de testigos, Robles y D'Alessandro, que lo digan ellos, diputado Tonelli, que lo digan ellos, que vengan acá y que digan estoy imputado, no puedo decir. ¿Por qué aparece usted como defensor o López como defensor antes de tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué? Que vengan ellos y que digan, en todo caso, señora presidenta, no voy a responder porque estoy imputado. Ahora, ¿están imputados o no están imputados? ¿La causa existe o no existe? Bueno, que venga Silvio Federico Robles, que venga Silvio Federico Robles y que venga Marcelo Silvio D'Alessandro y que ellos digan estoy imputado, no puedo responder esa pregunta, señora presidenta. Que digan ellos, que son los que están claramente en conocimiento de su situación procesal. Yo pregunto, ¿y si viene D'Alessandro y viene Robles y quieren declarar? ¿Y si quieren declarar, qué va a pasar? ¿Ustedes se van a oponer? Si ellos quieren declarar. Además hay una contradicción que aquí se ha planteado que es enorme. Por un lado, los diputados, algunos con más énfasis, otros con menos, por ejemplo el diputado López con mucho énfasis, han sostenido que la causa que está vinculada a los chats está cerrada o archivada. Bueno, si está archivada, entonces ¿por qué no pueden venir D'Alessandro y... Ah, no están sobreseídos. Ustedes ya saben de antemano, entonces que no van a venir, ¿no? Digo, bueno, bueno, muy bien. Si ustedes ya tienen la ventaja de saber de antemano que no van a venir porque no están sobreseídos, díganlo directamente. Pero yo preferiría que vengan y lo digan ellos. Para mí es insólito, digamos. O sea, yo no sé dónde meterme, perdón, ¿no? Acá se muestra el tráfico. ¿Qué me lo explica? Es como paso 1, paso 2, paso 3 para Bueno, es para el tráfico. principiantes. Silvio Robles es, digamos, el secretario, uno de los secretarios, unos vocales de Rosati, el presidente de la Corte, que traficaba influencias o fallos con Marcelo D'Alessandro. ¿Qué fallo específicamente? El tema de la coparticipación, el aumento de coparticipación de Cava. D'Alessandro, el que está justamente de licencia después de tener en conversaciones con Marcelo Violante. Aclaro una cosita, ¿no? Para que veamos cómo todo se conecta con todo. Marcelo Violante, el dueño de Dakota S.A., que la Inspección General de Justicia ahora dijo que es una sociedad fraudulenta. ¿La de las grúas? Grúas y acarreo de la Ciudad de Buenos Aires. De 94 años. Hace 20 años, claro, que la sociedad mayoritaria es una señora de 94 años, sorda, pero además otra de las cosas, no cumple con la ley de sociedades, hace 20 años que tiene sin licitación y por un canon mensual de 55.000 pesos. Entonces, todos estos señores son los que están conectados. Yo no consigo. Quiero decirte otra cosa también, Julián. Es importante que esta gente tenga por lo menos la obligación o esté sobre la picota pública de tener que ir a declarar. En el caso, por ejemplo, de los secretarios letrados de la Corte, ex secretarios o actuales, pues parece ser que están todos muy preocupados con que se hable de Silvio Robles y hay un pacto de silencio hermético de que no se lo mencione. Eso es el Poder Judicial, el hermetismo. La familia. La familia judicial es lo más parecido hoy en día, ese sector del Poder Judicial a la mafia. Entonces, cuando se dice que con este pedido de juicio político se quiere atacar a la Corte o al Poder Judicial, es todo lo contrario. Lo que se quiere es preservar el Poder Judicial porque es central en la democracia. ¿Quién me explica por qué se reía Moró cuando dice, bueno, que vengan ellos a hablar y dice, no están sobreseídos?
Y porque saben por anticipado los resultados de las causas judiciales. Bueno, lo sabe Clarín. Anticipado, los diputados. Lo sabe La Nación, lo sabe Diego Cabo, lo sabe Luis Majul, ¿no? ¿Qué paseo? ¿Qué paseo de los diputados del Frente de Todos? Pues la verdad que es un paseo... Es la Argentina con Francia en la final, la primera parte por lo menos. Es un paseo... Esperemos que no vengan los 2 goles de Mbappé. Pero pasa o llegar a los penales. Claro, no queremos eso. Qué importante que es este juicio, independientemente del resultado de la votación. Qué importante ver este tipo de cosas. Qué importante seguramente lo que vamos a ver, ¿no? Y yo creo que para mí es uno de los hechos más importantes desde que se instauró la democracia. Este juicio a la Corte para mí es clave para el futuro de los argentinos, es clave para sacar las mafias del Estado, es clave para romper la proscripción de Cristina. Este juicio para mí es de una importancia muy, muy grande. Va a depender mucho del grado de contenido popular que se le ponga, del grado de la manera que la sociedad asuma o se involucre o lo tome, este tipo de cosas. Pero me parece realmente muy, muy, muy importante, y rescatar el rol de los gobernadores. Acá hay gobernadores que han tenido una actitud extraordinaria, como el gobernador de La Rioja, Quintela. Muy buena, como Axel, que fue y lo denunció, como Capitanich, como Zamora. Digo, me parece que acá hay que rescatar la actitud política del Frente de Todos para limpiar a la justicia de lo que es verdaderamente una mafia. Y hay que señalar lo que hace la oposición. Yo inventé una enfermedad. ¿Cuál? A ver, sí, contame. Porque si Nelson Castro. Vos porque me seguís en Twitter. Sí, señora. ¿Vos estás diagnosticando por la tele? ¿Cómo? Sí, Twitter. Yo estoy diagnosticando porque si Nelson pudo inventar, yo también hoy inventé la canallez. Leyendo algunos artículos y algunos columnistas definí que hay una dosificación en sangre de canallez que la oposición tiene, la oposición militante, pero también algunos periodistas. Leer el artículo de hoy de Beatriz Serlo en Perfil es una clara descripción de qué cosa es la canallez. Escuchar a Luis Juez diciendo que somos toda gente de mierda, seguramente menos él, que por eso duró 48 horas como embajador de Ecuador, por decirle roñosos a los ecuatorianos. Es ser canalla, porque todo esto que estaba describiendo Pedro en relación a la importancia de este juicio, la oposición lo niega diciendo que lo único que nos interesa y que lo único que le interesa a Cristina es limpiarse de sus juicios. Ahora bien... Mientras tiene un prófugo en Uruguay. Mientras tienen un prófugo en Uruguay, mientras tienen jueces que son una vergüenza como nunca ha sido en la historia. Me parece que es una pena, sobre todo para el radicalismo y para otros partidos políticos que han peleado para recuperar la democracia, que han trabajado y han construido realmente de una manera importante, que se callen la boca con un nivel de enorme obsecuencia y subordinación. Por lo tanto, a partir de hoy podemos diagnosticar con canallez algunos de los episodios que canallez sería hijaputés, por ejemplo. ¿Tendría algo que ver con eso o no? No me quiero pelear más con o menos las... Está cerca, Pedro. Está cerca, Pedro. Está cerca. Amado. No, mientras se hablaba de todo esto, yo pensaba en la proscripción. Sí, a ver. Porque en realidad uno de los focos que termina de desencadenar esta situación es la proscripción, es esa sentencia absurda, sin pruebas, sin permitir que haya peritajes que se le hizo a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Y a veces el análisis histórico vale la pena, yo creo que siempre, pero el análisis histórico vale la pena. En la Argentina hace no mucho hubo un caso de proscripción, en el año 55 comenzó y terminó en el año 73, 18 años de proscripción. ¿Qué pasó en esos 18 años? 10 presidentes. O sea, duró cada presidente, fueron todos varones, por eso no digo presidentas y presidentes, duró cada uno de ellos en promedio 1 año y 10 meses. ¿No? Entre Perón y Perón. Ningún presidente elegido por el voto popular pudo terminar su mandato, porque había planteos, había golpes. Más aún, en los 2 casos, en los 3 casos que hubo elecciones, tampoco pudo asumir el vicepresidente. Con Frondizi tuvo que asumir Guido, con Ilia nadie, y con Cámpora fue Lastiri y no Solano Lima. ¿Qué quiero decir con esto? La proscripción lleva a un altísimo grado de inestabilidad política, porque no coincide la representatividad con el liderazgo.
Entonces, cuidado aquellos que no le están prestando atención al tema de la proscripción, se lo toman en sorna o directamente lo impulsan, porque tanto que se habla de condiciones necesarias e insuficientes, para la inestabilidad política, la proscripción parece que es una condición necesaria y suficiente. Ahora, la proscripción que hace referencia a Amado tuvo protagonistas que se beneficiaron con la proscripción. Uno de ellos fue el radicalismo, que tiene, el radicalismo se presentó a las elecciones con el peronismo proscripto. Bueno, se había presentado a la Convención Constituyente antes. Bueno. Entonces digo, tengamos en cuenta de que siempre las proscripciones encuentran terreno fértil en los mismos protagonistas. Pero la que pierde es la República, la democracia y el pueblo argentino, ¿no? Así es. Yo estoy pensando en la etapa de Clarín de ayer. Yo no sé si, señor director, si la tenemos, si no, igual es una frase de Aníbal Fernández, del ministro. Mira, ahí está. Muy bien, señor. Usted lo pide, grande, usted el productor, lo tiene. es una cosa de locos. Señor Fernando Pardiñas. Aníbal Fernández, Cristina no está proscripta, puede ser candidata si quiere. Digamos, yo veo que hay dos líneas, ¿no? A partir del tema de la proscripción. La primera es esta que claramente sale a jugar Aníbal Fernández. Uno se pregunta a favor de quién, ¿no? Cabe preguntarse allí. ¿Y la otra cuál sería? Bueno, la otra sería, creo yo, lo que piensa verdaderamente Cristina Fernández de Kirchner, que es que si ella es candidata, bueno, lo más probable es que esa persecución siga de una forma realmente muy violenta. Lo que salió fue lo de la mesa. Claro. La mesa de todo el Frente de Todos dice que hay proscripción. Pero además me parece O sea, no que es solamente Cristina. Es un análisis sesgado porque está omitiendo la preponderancia que tiene el Poder Judicial y el juego político que hace. O sea, si Cristina es candidata, directamente la sentencia, bueno, se van a leer los fundamentos de la causalidad del 9 de marzo, justamente en una fecha emblemática, porque es la fecha que salió el decreto 4160 y pico del 56, donde se prohibía decir el peronismo. Primero en el 55, hablando del 55, el otro decreto que lo que hizo fue disolver el partido peronista y después ir directamente a la cultura. Pero digo, el Poder Judicial está haciendo una gran jugada en este sentido. No solamente es la causabilidad, también está en la posibilidad de reapertura de memorándum con Irán, lo mismo con dólar futuro, en donde juega un papel central el sistema de justicia, también el procurador, interino Casal, Tesor Los Sauces, la presión que está viendo sobre la Cámara, es todas las causas que van a ir destinadas a, obviamente, proscribirlas. Pero Cristina además habló de la conceptualidad de la proscripción. Claro. No se entiende esta declaración de Aníbal, A ver, señor director, si la vemos de vuelta. Como bien dijo Amado, todo el Frente de Todo, incluido Alberto Fernández, dijo que Cristina está proscripta. Sí. Y Aníbal está con Alberto Fernández y está trabajando para él por su reelección, ya lo dijo varias veces. No entiendo cómo puede decir una cosa distinta a la que dice todo el Frente de Todos. Así que me parece que, no sé, o juega otra cosa o no está dicho con claridad a qué se refiere. Amador recién decía algo interesante, que es Cristina. Bueno, claro que es Cristina, pero al mismo tiempo es lo que ella representa. Claro. Entonces, si es lo que ella representa, ¿no hay ahí un punto de partida para que el Frente de Todos construya a partir de lo que ella representa una alternativa, una promesa electoral? Pero uno de los motivos por los que se ganó esta elección es por lo que representa Cristina. Exacto. Obvio. Eso nadie lo puede perder de vista. El presidente hizo una gran campaña, hubo un buen diseño para la cuestión electoral, pero el sello de garantía de los 12 años y medio era la presencia de Cristina en la fórmula. Además, también fue determinante el pésimo gobierno de Macri para que se ganara. Es multicausal, tanto que le gusta ahora la cuestión de la causalidad. Sí. Pero está claro que una de esas causas, quizá la más importante, sea la presencia de Cristina. Sí, yo le agregaría también, tomando lo que decía Amado antes, de cuando uno hace una revisión de la historia nuestra, uno veía, por ejemplo, que había los propios gobiernos que asumían frente a la proscripción, incluso el partido militar de esa época, hablaba que parte de las proscripciones el objetivo era desperonizar a la sociedad, ¿no? Por eso se prohibía, por ejemplo, cantar la marcha peronista, por eso se prohibía decir viva Perón. Es como los rayos de Twitter, esos que van a los ojos. Era desperonalizar, ¿no? Esto lo había dicho una vez Y bueno, uno si tuviera que hacer cierta analogía, también vuelve a haber una idea de lo que se busca es desmoralizar, deskirchnerizar, o sea, quitar la potencia en esto que decíamos de cómo se construye una épica y cómo se recupera la autoestima, porque también la militancia, o sea, hablando con lo que decíamos al principio, la militancia es Zamoria, y para ir a juntar los votos vamos a ser los militantes en la calle. Entonces, recuperar eso, me parece que hay un sentido de la proscripción, que también es esta idea de golpear en el autoestima, ¿no?
Afortunadamente las proscripciones nunca terminan de sostenerse en el tiempo cuando los pueblos sigue vigente, porque una identidad cultural uno no la elimina por decreto, ¿no? Pero me parece que sí era interesante pensar que había una dimensión de esto de desperonizar a la sociedad, ¿no? Porque la forma que tenían de construir la estabilidad económica dentro de la lógica que tenía la élite en ese momento era desperonizando la sociedad. Entonces, si desperonizamos la sociedad, podemos encontrar un esquema económico perdurable en los intereses de cierta élite. Bueno, lo que está vendiendo la oposición en este momento. Sí. Bueno, me parece que esta idea del país de mierda, de la proscripción, es decir, es una narrativa, ¿no? Porque al fin de cuentas esa narrativa lo que va a buscar, y acá sí donde yo lo veo más peligroso, es que la oposición sí va a ir con un discurso de odio a la elección. O sea, la oposición va a ser clara y va a decir que acá hay un sector que hay que eliminar para que el país esté bien. Hay un sector que sobra o que obstruye y que no se puede. Va a ir con ese discurso, más moderado, menos moderado. Bueno, Milei ya está, va de lleno, ¿no? Vamos juntos por el cambio. Yo siempre soy medio reacio a esa idea del ala moderada, del ala blanda, porque ahí sí voy a compartir que más allá de que puedan tener formas, es cierto, más moderadas, más matices, creo que si bien hay diferencias, y en un caso pueden ser los unicornios digitales los que estén jugando más fuerte con Macri, en otros casos puede haber algunos sectores industriales que pueden tiren un guiño a la reta, sectores industriales concentrados, no estoy hablando de la pequeña pero creo que al fin de cuentas hay un modelo único pero creo que esta vez no solo los va a unificar la cuestión económica, sino esa agresión, porque también lo cierto es que está dando éxito electoral en otros países. Es decir, la idea de apelar a la emoción del odio, es decir, le dio éxito a Trump, le dio éxito a Bolsonaro, esta idea de que el odio ya no es algo racional. Yo te doy motivos para que sea políticamente correcto odiar. Y si lo tenés que odiar a este, porque este te está sacando el laburo porque es un inmigrante, no importa. Eso en Europa está, cada vez que hacen eso, cuando Pichetto dice eso, para mí no es un exabrupto, está estudiado. O sea, es generar un clima, de buscar que el sentido común se corra cada vez más a la derecha, porque eso te permite luego tener más posibilidades. Es un odio guionado, no hay duda. Y validar también el enemigo interno, ¿no? Porque eso, tanto hacemos paralelismo entre la dictadura militar y la actualidad. También existen hoy enemigos internos y la patologización de la sociedad. Hay algo, esto que decía Nahuel, que hay que extirpar como si fuera una enfermedad. Antes era el peronismo, después fueron los activistas o gremiales. Bueno, de hecho hay un discurso fuertemente antisindical por parte de la derecha. Entonces creo que... Y retomando un poco, Pedro hablaba del juicio en la Corte. Bueno, antes era el juicio a las juntas, hoy creo que también hay que ponerle mucha visibilización al juicio a la Corte, porque el Poder Real ha elegido antes los militares y ahora el Poder Judicial para gobernar. Y si la reta habla del 30% afuera, es el país que pretenden eliminar. 30%, mirá, se habla de tercios. ¿Quién será? Claro, uno podría decir la reta dentro de lo que es Juntos por el Cambio, uno podría pensar o asignarle, como decía Nahuel, el matiz de, no sé si decir moderado. ¿Cómo le decimos? La paloma. Las palomas. Pero en rigor, el planteo en términos de lo fáctico. Es todo trucho, si hasta para hacer surf. Había uno que lo agarraba atrás. Bueno, Amado, ¿qué todo es trucho. A mí no me sale subir a la tabla. ¿La represión de las sillas fue de moderado? Eso de entrar a golpear con la silla. A ver, señor director, si lo podemos ver. Lo que Lili, ya le pusiste el nombre, me gusta. La represión la represión de las sillas. Digamos. Esto va a ser estudiado en los libros de historia como la represión de las sillas. A ver, ¿lo vemos? Bueno, ahora lo vamos a ver. Ahora, eso de la represión. Ya nos quedamos con las ganas. La represión de la silla. Yo estaba pensando, esto tiene un antecedente ya viejo en la capital. Esto es la continuidad de la USEP. Pepín Rodríguez Simón y de Matías Lanuse, que fueron crear ese grupo parapolicial para reprimir indigentes. Palacios primero. ¿Se acuerdan? Fino Palacios lo crea, que era el ex represor, y después lo continúan. Claro, eso fue del 2008, me parece, no me acuerdo. Y esto es claramente una continuidad, porque eso de agarrar un marginal a los sillazos entre 7 tipos, es un delirio. Y después te hacen creer que esta es la mejor policía del mundo, entrenada. No, pero además él sale a decir que esta es la ciudad más segura. A ver, escuchame. A ver, lo vemos. Vamos. Mirá. Bueno, ¿alguien quiere relatarlo o me dejan a mí? Bueno, muchísimas gracias. Efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, usted está viendo bien, digamos. Hay allí una persona, un indigente, una persona en situación de calle seguramente, pero el ataque... No se puede creer. No se puede creer. O sea, el control...
Es con sillas. No, esas digo, sillas. es la policía por la cual se Dios aumentó mío. el porcentaje de coparticipación, ¿no? Es esta policía. Bueno, varias Sí. preguntas, ¿no? Para hacerse acá. Sí, en principio, pero lo que siempre decimos en relación a Larreta, a la ciudad ¿qué grado y de a que formación, queda, no? También Por tiene eso, la por policía. eso, o sea. queda claro que de paloma no tiene nada, desconozco cómo son las palomas, no me quiero meter con el mundo colombófilo, pero me parece que está claro que en esto que explicaba Nahuel en relación a correrse cada vez más a la derecha, Larreta tiene que disputar un lugar con Bullrich que le está ganando en las encuestas, claramente. Y entonces, bueno, ahí vemos al ex conciliador convertido en lo que siempre fue. Yo creo que Larreta... Perdón, un tipo que deja a una ciudadanía con 40.000 niñas, niños sin vacantes, por ejemplo, Claro. porque esto es un ejercicio de la violencia cuando te rompen una silla en la cabeza. Ahora, si vos dejas pibes sin vacantes, si vos mandás viandas con gusanos, si vos tenés una guardia en el Hospital Durán hoy que dice está cerrado y no hay aire acondicionado en los hospitales donde poder llevar adelante intervenciones quirúrgicas, ¿de qué paloma? ¿De qué conciliación? ¿De qué coparticipación? ¿De qué seguridad estamos hablando? Tenemos periodistas que creen que Lugano debe estar en otro lugar, ¿no? Todavía Sí, no pero a mí entendieron. me parece que, no sé, este es un país que uno nunca termina de saber bien, pero me parece que el proyecto de Larreta está abortado. Por más que vaya haciendo el ridículo como anda haciendo en distintas fiestas del interior, disfrazado un día de gaucho, otro día de colla, otro Con día... Gerardo Morales al lado. Pero me parece que el tema de la coparticipación termina de lesionar la posibilidad de que él se instale como un candidato de todo el país y deje... Va a seguir siendo un candidato porteño y me parece que no va a ser candidato. Pero no, pareciera que lo que más Sí. lo dañó fue su peregrinaje al sur, ¿no? A recibir la bendición de Macri. A ver, yo creo que eso en Cumelén. imagen de liderazgo lo dañó mucho. Bueno, no es como se está llevando adelante, me parece a mí, el proceso de selección de los candidatos de Juntos por el Cambio, porque van todos a Cumelén. Claro. Digo, no hay uno que no haya... Bueno, pero algún sector creo que- empresario tal vez esperaba otra cosa. Yo me parece que yo le pondría un ojo al radicalismo como opositor a... Manes desapareció. ¿Quién queda? Gerardo Morales. Bueno, Morales y... No, Manes está en carrera. De hecho, bueno, guardado. Larreta fue a visitarlo a Gerardo Morales, ¿no? Sí, yo creo que lo de La Morales... figura de Lustó. No, es pero yo una- creo que viene por el neofascismo de Morales la cosa, para representar ese sector, ese segmento de Macri. Me parece que Morales es un candidato que me parece que va a terminar siendo el candidato de la oposición para enfrentar al Frente de Todos. Vos decís no Larreta, sino Morales. Sí, Morales. Yo veo que Me parece que la territorialidad de la UCR va a prevalecer sobre el porteño. El PRO es un partido municipal porteño. No ha logrado instalarse en el interior del país. Bueno, pero ha tenido un presidente. Obvio. Ha tenido algunos Hubo un gobernadores, presidente, intendentes. pero gracias a la Unión Cívica Radical los tuvo, que le prestó su estructura En Lanús, por ejemplo, hay territorial. un intendente a nuestra solidaridad con Natalia Saracho, ¿no? Ajá. Digamos también. Que se bajó de Impresionante. un colectivo en Lanús para defender a un pibe Sí. al que la policía le estaba pegando y se la llevaron presa. La 4 dejaron horas. incomunicada y ni siquiera le dejaron mostrar su credencial de diputada, porque gorda, vos no podés ser diputada, ¿no? Esto le decía la policía en Lanús a la diputada. Portación de melotranina. Así que nuestra solidaridad y nuestro abrazo a Natalia Todas. Así Saracho. es, ¿eh? Bueno, nos queda un minutito de programa. ¿Ya terminó? No, Pero, queremos un sí, ratito es lo más. que tenemos, pero... Solo quiero contar que sí, me voy ver. a Mar del Plata a acompañar a la familia de Lucía Pérez en este segundo juicio que se hace porque, como ustedes saben, hablamos mucho hoy del sistema judicial. Los jueces consideraron que es muy grave vender droga, pero no es tan grave asesinar a una piba de 16 años a la que primero drogaron, por supuesto. Amado. No, que viene un periodo muy importante, que no hay que poner tanto el foco, me parece, en las mesas, sino en las políticas públicas, que las elecciones se ganan por la gestión, Pedro. cuando uno está en el gobierno. Yo el otro día tuve oportunidad de acompañarlo a Guado a una gira por el interior profundo y un mano a mano con productores agropecuarios. Y me parece que el camino es por ahí. Escuchar, tomar nota, hablar con la gente y estar cerca de los reclamos de la gente. Me parece que el futuro viene por ahí, no por otro lado. Natalia.
Yo creo que voy a insistir en la materialidad en general. La cuestión salarial creo que es central, es la forma en que se accede a los derechos y por supuesto sumándole también la materialidad del lenguaje, digamos así, la conformación de la autoestima y el amor en estos conceptos en que lo resaltamos. El amor era lo que iba a decir Nahuel. No en los tiempos de cólera. Una frase económica. Voy a cerrar con una frase económica. Vamos. Me parece que no hay condiciones concretas de acá a junio para aumentar lo que es la entrega de viviendas, es decir, se llamó los 85.000 y la obra pública, que eso reactiva inmediatamente, como sabemos, el mercado interno. Hay muchas cosas y me parece que eso a junio puede ser una inyección importante. Grande, Julio. Bueno, muy bien. Nos tenemos que ir, me dice el señor productor. Les agradezco muchísimo por estar allí del otro lado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hemos sido nuevamente la elección de muchísimos televidentes esta noche, así que muchísimas gracias. Nos dicen, ya, el productor dice que ganaron. Bueno, muchísimas gracias también. Si les parece, nos reencontramos el próximo domingo. A esta hora. Cuídense, a esta hora, a esta hora.